Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Capítulo 46. R7. Aftermath in the Royal Capital. R7. Consecuencias en la capital real. Dado que la batalla de hace 2 días tuvo lugar de noche, y puesto que la capital real no tiene mucha vida nocturna, la mayoría de la gente común ya se había ido a casa y estaba descansando en ese momento. Además, el lugar se encontraba en los barrios marginales, una zona a la que rara vez accedían personas ajenas, lo que redujo considerablemente la dificultad de gestionar las consecuencias. El hombre informó respetuosamente de la situación a Reinhild y Rosual. De hecho, Reinhild ya había dado instrucciones al jefe de su negocio familiar para que comenzara las labores de limpieza cuando fue a recoger el carruaje de dragón hecho especialmente para la ocasión con el nombre de su familia. Por supuesto, el buen desarrollo de la limpieza se debió a dos factores. Primero, la mayoría de los habitantes originales del Tugurio habían huido debido a la presencia intimidante que emanaba Reinhild cuando se dirigía hacia el almacén de basura esa tarde. En segundo lugar, la gravemente herida cazadora de intestinos Elsa había matado a bastantes personas, tanto a quienes la buscaban como a quienes la habían visto, reduciendo aún más el número de testigos. No me extraña que sea el famoso club de fans de Reinhild. Mis subordinados empezaron ayer a confirmar vuestras operaciones de limpieza, e incluso los más mordaces entre ellos dieron su aprobación. Aún así, no es suficiente. Sí, la perspicacia de Lord Marcos es verdaderamente asombrosa. Aunque me encantaría decir que nuestro informe es irrefutable, sigue siendo demasiado arriesgado enfrentarla. Yo estoy bien, pero tú, lo siento muchísimo. No tengo ninguna confianza. Reinhild esbozó una sonrisa amarga en respuesta al interrogatorio de Rosual. Entonces déjame enseñarte un pequeño truco para que todo salga bien. Listo. Ahora iré a encontrarme con el comandante caballero. Poco después, Rosual salió y le hizo un gesto de aprobación a Reinhild. En este punto, solo quedaba el último paso antes de que la limpieza estuviera completa. Reinhild respiró hondo lentamente. Sabía que esta sería la parte más difícil. Aunque habían coordinado sus declaraciones con antelación y Rosual había compartido su método secreto, ella seguía sin tener confianza en poder engañar al capitán de los caballeros de la Guardia Real, Marcos Hildark. Era un hombre corpulento, de rostro severo, cabello verde claro y ojos azules. Era ampliamente reconocido como la segunda persona más fuerte del Reino Dragón. El Caballero de Piedra. Como líder de la Orden de Caballeros Reales, Marcos había traído casi 3 años de paz al reino. En relación con la implicación de Lady Emilia en los recientes disturbios. Evaluación y recomendaciones sobre las capacidades del cazador de intestinos. Descubrimiento de la candidata final a la realeza. Lady Felt. En ese momento, Marcos miraba fijamente, con seriedad, los informes que tenía sobre su escritorio. Ni siquiera con sus excepcionales habilidades analíticas y su perspicacia pudo encontrar ningún fallo. Aún así, algo no cuadraba. Muchos de los detalles eran demasiado vagos. Por ejemplo, la parte sobre llevar a Félix a la finca de Astrea para tratar a los heridos era extremadamente vaga. Si bien era completamente plausible que alguien como Reinhild sacara a Félix en medio de la noche para atender a la gente, Marcos no lograba comprender qué había causado las lesiones en primer lugar. Otro detalle sospechoso. Supuestamente Rosual descubrió por accidente a alguien que podría ser candidata a la realeza, y luego la llevó ante la familia Astrea para que Reinhild lo confirmara, diciendo que estaba de camino, por lo que no la llevó directamente a la Orden de Caballeros. No se especificó el lugar donde se encontró a Fel, ni se explicó por qué Rosual de repente creyó que era una candidata a la realeza, especialmente dado que ya apoyaba a alguien. ¿Para qué buscar otro? Luego estaba el motivo de la fuga del cazador de intestinos. Supuestamente, un transeúnte resultó herido. Pero el informe no contenía una descripción detallada de esa persona ni de sus lesiones. Marcos tenía la fuerte corazonada de que los sucesos de hacía 2 días estaban todos relacionados. Si eso fuera cierto, entonces estaríamos ante un incidente grave que involucraría a dos posibles candidatos al trono. Llamaron a la puerta. Un destello frío cruzó los ojos de Marcos cuando la chica pelirroja entró. Rosual, ese zorro astuto, no había revelado nada durante su conversación anterior. Esta era su última oportunidad. He leído su informe. Gracias por su trabajo. Ahora, me gustaría que echara un vistazo a esto. Marcos le entregó a Reinhild el informe principal.
Un informe sobre Lady Emilia usando magia de hielo en la carretera principal. ¿Por qué me muestras esto? Según los registros de actividad de la Orden de Caballeros, es probable que estuvieras cerca de ese lugar a esa hora. Por lo tanto, me gustaría preguntarte si viste el estado específico de Lady Emilia. Lo siento muchísimo. Tenía algunos asuntos que atender en ese momento, así que no me percaté del alboroto en la carretera principal. Otra vez no estabas descansando bien, ¿verdad? Te he dicho que confíes más en tus compañeros y... Pensamientos de Reinhild. Lo siento, pero creo que proteger la vida de alguien es mucho más importante que unos minutos de descanso. Y ayudar a los demás también es una buena forma de descansar. Al ver la sonrisa sincera de la chica, Marcos suspiró. Entonces, el asunto que mencionó en su informe, ¿usted comenzó a seguir a alguien que sospechaba que era el cazador de intestinos? Sí. ¿La seguiste durante 5 horas completas? Ella seguía deambulando por zonas concurridas. ¿Y no contactó con nadie más? Parecía muy fuerte, así que temía que otros pudieran resultar heridos. De acuerdo. Si alguien puede sobrevivir a un tajo tuyo, la mayoría probablemente no sería de ayuda. Acepto tu recomendación. De ahora en adelante, cualquiera que vea al cazador de intestinos te avisará directamente. Muchas gracias. ¿Pero por qué la dejaste escapar? ¿Fue realmente por el transeúnte herido? ¿Había alguien importante en el lugar de los hechos? Oh, Bocaz, oh. ¿Qué pasó con ese transeúnte? ¿Y los heridos en tu mansión? ¿Sabías que el dueño del almacén de basura estuvo allí? Ah, Reinil, ¿hay algo que quieras decirme? Marcos miró el rostro inexpresivo de Reinhild y comenzó a dudar de sí mismo. ¿Se había equivocado en sus suposiciones? ¿De verdad Reinhild la dejó escapar solo porque un transeúnte resultó herido? Si la persona herida era un criminal buscado o algo así, conociendo su personalidad, podría haberlo curado y luego simplemente haberlo atacado. Olvídalo. Ve y entrega tus responsabilidades actuales. En unos días, serás oficialmente el caballero personal de Lady Felt. Asimismo, prepare su documentación para la próxima citación del Consejo de Sabios. Sí. Comentario cero comentario. Votar capítulo 47. R8. Royal Capital Errans. R8. Mandados de la capital real. Tras salir de la habitación, Reinhild miró a izquierda y derecha, pero descubrió que Rosual ya había desaparecido. Realmente no esperaba que el consejo de Rosual simplemente guardar silencio ante diversas preguntas funcionara de verdad. Sinceramente, ella misma pensaba que no sería suficiente para engañar a nadie. Recuperando el aliento, Reinhild miró el reloj. Dudó un instante, pero finalmente decidió ir primero a presentar sus respetos a su padre. Caminó hasta la oficina del vicecapitán de la Guardia Real y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Reinhild palpó la habitación y pudo comprobar que no había nadie adentro. Aunque esperar allí era una opción, se sabía que su padre pasaba días enteros en un bar de vez en cuando. Teniendo en cuenta las demás tareas que le quedaban, Reinhild decidió que era mejor ocuparse primero de su asunto principal. Al ver el carruaje de Rosual en el patio de la finca Karsten, Reinhild desistió de visitar a Krust de inmediato. Informó al portero de la familia Karsten que esperaba visitar a Krust al día siguiente y luego abandonó el distrito noble. Tras alzar una mirada al cielo, Reinhild decidió comprobar si el regalo de cumpleaños de Otto que había encargado a través del gremio de comerciantes Kunfuku, Buena Fortuna, había llegado. Deliberadamente no confió el regalo a los subordinados de Otto, para así cooperar con el plan sorpresa ideado por los residentes de la mansión. Reinhild había elegido una supuesta estrella fugaz como regalo de cumpleaños para Otto. Más concretamente, un colgante de alta calidad que mejoraba la calidad del sueño y contenía una barrera defensiva de un solo uso. La mejora tenía como objetivo ayudar a Otto a dormir mejor, ya que siempre trabajaba en exceso y nunca descansaba adecuadamente, y la barrera servía para proteger al siempre desafortunado Otto de cualquier daño. Un artículo tan lujoso era demasiado extravagante como regalo para una sirvienta, pero para Reinhild, este presente aún no era suficiente para expresar su gratitud hacia Otto. Aún hoy, considera que salvar a Otto fue una de las mejores cosas que jamás hizo. Aunque Reinhild no había abandonado la gestión de su dominio, la mano de obra siempre fue limitada. Como espada del rey, una sola de sus giras de inspección podía durar varias semanas. La mayoría de sus subordinados eran unos brutos, por lo que el nivel del dominio era solo medio alto hasta que apareció Otto. Solo entonces comenzó a brillar el verdadero potencial de la finca Astrea.
Cuando Reinhild regresó de una inspección en el norte y se enteró de que Otto había liderado a los miembros de la finca para aniquilar a 7 astutos grupos de bandidos de una sola vez, su conmoción fue indescriptible. La asistente, aficionada a las artes marciales, se había ganado por completo el respeto de todos en la finca. Aunque más tarde descubrió que, en realidad, todo se debía a que la mala suerte de Otto había reunido a los bandidos en primer lugar. En un intento por evitar que Otto fuera alcanzado por un rayo algún día, Reinhild había recorrido una vez la mitad de los bosques del reino y encontró un raro trébol de 5 hojas que, según se decía, traía buena suerte. Lo convirtió en un marcapáginas y se lo regaló a Otto por su cumpleaños. Pero ya fuera porque la desgracia de Otto era demasiado grande o porque la leyenda era solo un mito, Otto siguió teniendo mala suerte constantemente. ¿Ya lo has encontrado? Reinhild preguntó nerviosamente. En realidad, las estrellas fugaces eran de 2 colores. Verde, atributo viento, y azul, atributo agua. Pero debido a que las piedras de tipo viento eran mucho más difíciles de imbuir con propiedades que mejoran el sueño que las de tipo agua, no solo eran más raras, sino también varias veces más caras. Reinhild esperaba conseguirle a Otto su color preferido, el verde, pero solo había logrado comprar el azul hacía unos meses. Las noticias sobre una versión verde surgieron la semana pasada. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lady Reinhild? Hemos encontrado el objeto que solicitaste. Por favor, sígueme. El anciano tendero condujo a Reinhild a una habitación y le entregó una caja que contenía un colgante verde. Muchísimas gracias. Aquí tiene. Reinhild respondió con satisfacción y colocó sobre la mesa una bolsa de dinero que contenía 61 monedas de oro de Saint. Tras confirmar de nuevo que su padre no estaba en su despacho, Reinhild regresó a su habitación, asignada por la Orden de Caballería. Comenzó a envolver cuidadosamente el collar y luego decoró la caja de regalo con diseños dibujados a mano. Finalmente satisfecha, colocó la caja de regalo sobre su escritorio y echó una siesta en el dormitorio de los caballeros. Al día siguiente, Reinhild llevó su alcohol casero y fue una vez más a visitar a su padre. Afortunadamente, esta vez sí hubo respuesta cuando llamó a la puerta. Al entrar, vio a su padre desplomado, borracho, sobre su escritorio, y la oficina estaba en completo desorden. Frunciendo ligeramente el ceño con incredulidad, Reinhild señaló que desde que comenzó a prepararle alcohol con su bendición de la elaboración, su padre rara vez se emborrachaba tanto. Colocó el licor sobre la mesa y luego recogió del suelo una de las botellas vacías. Una marca cara y muy conocida. Si se tratara de ese tipo de licor, tal vez apenas sería aceptable para el paladar ahora malcriado de su padre. Pero había muchísimas botellas y el ceño de Reinhild se frunció aún más. Probablemente su padre no tenía amigos que le trajeran bebidas como esas, y ella no podía entender por qué de repente bebía tanto por la pena. Reinhild miró a su padre, desplomado sobre el escritorio, y suspiró. Le echó una manta encima, le puso una almohada bajo la cara y empezó a ordenar la habitación mientras calculaba mentalmente el valor de todo el licor. Planeaba investigar lo sucedido el día anterior cuando tuviera tiempo. 20 minutos después, la habitación parecía completamente nueva. Reinhild devolvió el último libro a su sitio y cogió el expediente de misiones de su padre. Dentro había numerosas tareas peligrosas y problemáticas. Frunció el ceño por tercera vez. Todo el mundo sabía que las misiones de Einkel las completaba la propia Reinhild, así que no tenía ningún problema en aceptar las peligrosas. No quería que sus compañeros corrieran peligro. ¿Pero por qué le asignaban a ella también tantas tareas tediosas y sin peligro? Puaji. Padre, ¿estás despierto? Toma, bebe un poco de sopa para la resaca. Voy a buscarte algo de comer. Reinhild, que había notado que su padre se movía hacía unos segundos, regresó de la cocina con la sopa para la resaca que había preparado. Pero Einkel enseguida tiró el cuenco al suelo. ¿Ahora quieres adorarme? Cuando fuiste y apoyaste a esa Fel como se llame para que fuera rey, ¿acaso pensaste en tu padre? ¿Y qué quieres decir con tú? Tú también me desprecias, ¿verdad? ¿Crees que da igual que esté o no esté, cierto? Pues déjame decirte que eso es imposible. La familia Astrea jamás apoyará a un don Mane de quién sabe dónde para que sea rey, esto es y en su furia, Einkel derribó la botella de vino que Reinhild había colocado sobre la mesa. Se quedó paralizado, cogió rápidamente la botella, la hizo girar y finalmente soltó un suspiro de alivio. Reinhild, que había presenciado en silencio toda aquella farsa desde un lado, mostró una expresión teñida de tristeza.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 48. R9. Debe Augel. R9. La chica débil. ¿Qué significa esa expresión? ¿Me tienes lástima? Si no fuera por ese alcohol que trajiste de la nada, que es como una droga, ¿cómo habría acabado en este estado? Aunque solo fue un instante fugaz, Einkel, como padre, notó que su hija le tenía lástima. Enfurecido, alzó la botella que tenía en la mano, pero no la rompió. Un destello de lucha cruzó sus ojos. No fue porque temiera represalias de su hija, ni porque no quisiera hacerle daño. Sencillamente, no podía soportar desperdiciar buen alcohol. El orgullo acabó cediendo ante el deseo. Einkel volvió a colocar suavemente la copa sobre la mesa. Ver cómo se desarrollaba todo aquello le produjo a Reinhild un dolor punzante en el corazón. Quizás incluso más doloroso que si su padre le hubiera arrojado la botella. ¿Qué te pasa en la mirada? ¿Tú también me desprecias, eh? Aunque seas la santa de la espada, sigues siendo mi hija. Y sigo siendo el jefe oficial de la familia Astrea. No reconoceré que la familia Astrea apoye a un candidato real. Tampoco te reconoceré como el jefe interino de la familia Astrea. Apoyar a un candidato por tu cuenta, entrar en mi habitación sin permiso y fuera. Lo entiendo. Yo me encargaré de las tareas. Padre, por favor, no bebas demasiado. Y luego dejaré las gachas fuera. Al final, Reinhild no discutió con su padre. Ella respondió con dulzura y luego cerró la puerta tras de sí. El sonido de los sollozos en el interior llegó a sus oídos, agudos como eran. Reinhild no podía hacer nada al respecto. No le quedó más remedio que agachar la cabeza y huir de aquel lugar de una manera lastimera y abatida. Reinhild, ¿estás bien? Te ves pálida. Escuché que Einkel de repente aceptó un montón de trabajos que nadie quiere hacer. ¿Quieres que los cancele por ti? Está bien. Algunas de esas tareas se han retrasado durante mucho tiempo. Es un buen momento para que me ocupe de ellas. Reinhild rechazó al miembro del personal encargado de las tareas y luego trajo una ración de gachas de avena de la cocina, colocándola fuera de la puerta de Einkel. Tras regresar a la residencia estudiantil y dudar un rato, decidió confiar el vino que había traído de la finca al capitán Marcos para que se lo entregara a Einkel con regularidad. Lo entiendo. Pero Reinhild, ¿cuánto tiempo piensas seguir así? Tras aceptar varias cajas de vino, Marcos asintió, pero luego preguntó seriamente. Hasta que mi padre recupere el juicio. Esta vez, Reinhild permaneció en silencio durante un largo rato antes de dar finalmente su respuesta habitual. Tras salir de la habitación, miró al techo con una sonrisa amarga. No cabía duda. Su padre era un hombre débil. ¿Pero acaso ella no era igual? Aunque sabía que su indulgencia había provocado su perdición, no pudo negarse cuando él se arrodilló y le suplicó alcohol. Aunque comprendía que él necesitaba una batalla de vida o muerte para salir de la sombra de la cobardía, no se atrevió a dejar que su padre actual emprendiera tareas peligrosas. Ya no quería ni podía soportar el dolor de perder a su familia de nuevo. Capa a capa, reconstruyó la coraza que rodeaba su corazón. La caballero entre caballeros Reinhild reanudó su misión. Primero, visitó a Lady Crush con el regalo de cumpleaños, agradeciéndole su ayuda del otro día. Entonces Reinhild comenzó a investigar el origen del licor de su padre. Finalmente, señor Rosual, ¿me concede unos minutos de su tiempo? Parece que en realidad no tengo opción de negarme, ¿eh? Disculpen mi impertinencia. Lord Rosual J. Mater, su abuela ayudó mucho a nuestra familia, así que no les molestaré. Pero, si es posible, quisiera preguntarles por qué le regalaron tantos licores finos a Lord Einkel. Fue un regalo de gratitud. Casualmente, me topé con una bodega subterránea al oeste de la otra mansión. Así pues, para devolverle su amabilidad hacia Lady Emilia, hemos elegido el regalo más apropiado que pudimos encontrar. ¿Hay algún problema? Rosual extendió las manos mientras hablaba. Muchas gracias por su generosidad, Lord Rosual. Mi padre disfrutó mucho de tu regalo. Sin embargo, Subaru es mi sirviente, y actualmente mi subordinado directo, no de mi padre ni de mi abuelo. Les agradecería que no se entrometieran en sus vidas. De lo contrario, bueno, debería ir a cumplir con mis obligaciones ahora. Reinhild no dijo nada más, pero su mensaje fue claro. Así que esta es la espada del reino, ¿eh? Incluso más aterradora que ese maldito siniestro. Menos mal que solo era una advertencia. Después de que Reinhild se marchara, Rosual se apoyó contra la pared y susurró.
Si una persona normal se enfrentara a ese tipo de advertencia, probablemente abandonaría cualquier mala intención en un instante. Pero verá, Subaru es esencial para cumplir mi deseo de 400 años. No puedo detenerme por una simple advertencia. Así que debo seguir adelante hasta que lleguen sus próximas instrucciones. Obtendré la carta de triunfo definitiva. Obsérveme, Sensei. Rosual, ya enloquecido, acarició suavemente el libro negro que sostenía cerca de su pecho mientras murmuraba. En sus ojos solo ardía una llama obsesiva. Reinhild ya no se preocupaba por los asuntos de Rosual. Esa misma tarde, se dedicó con ahínco a completar las misiones de la Orden de Caballeros, al tiempo que respondía de diversas preguntas del Consejo de Sabios sobre Lady Felt. El poco tiempo libre que le quedaba lo dedicaba a explicarle a su padre asuntos relacionados con Felt. 2 días transcurrieron así. Tras completar finalmente la última de sus misiones, Reinhild regresó al cuartel general de la Orden de Caballeros para informar. Tras charlar con algunos amigos que le desearon lo mejor, regresó a su habitación, y se quedó paralizada. El regalo de cumpleaños que había preparado con tanto esmero y colocado sobre su escritorio había desaparecido. Al cambiar su protección divina actual por una que pudiera detectar objetos valiosos, confirmó que ya no estaba en la habitación. Félix, a quien no le importaban mucho las buenas maneras. Marcos, que tal vez necesitaba hablar con ella con urgencia. O su padre, que entró en su habitación buscando alcohol. Reinhild redujo instantáneamente la lista de sospechosos. Primero fue a ver a Marcos para informarle de que había cumplido con sus deberes como caballero y le preguntó si necesitaba algo más de ella. Luego confirmó que Félix no había visitado la orden ese día. Por mucho que se negara a creerlo, el único que podía haber aceptado el regalo de Otto era su padre. Reinhild no podía comprender por qué su padre, a quien solo le importaba el alcohol, estaría interesado en un adorno así. Pero ella comenzó a buscarlo y descubrió que había partido en dirección al territorio de Astrea. Regresando a toda prisa a la finca justo a tiempo, apenas logró impedir que Winston y los demás lanzaran un ataque contra su padre. Reinhild rápidamente evaluó la situación. Un Felt enfurecido, una caja de regalo destrozada, personal de la finca furioso y su padre sosteniendo una botella de alcohol desconocida. Lo siento mucho, aunque ahora comprendía la situación, Reinhild no podía afrontarla con justicia. Solo pudo disculparse, nada más. Sin importar el momento, cuando se trataba de la familia, Reinhild seguía siendo una chica débil y frágil. Comentario cero comentario. Votar capítulo 49. 15 Subaru Several Days. 15. Varios días de Subaru. Subaru dejó escapar un suspiro. Aunque al principio se había propuesto seguir la ruta de su primer recorrido, de alguna manera se desvió del camino antes de darse cuenta. Si le preguntaras a Subaru cuándo empezaron a torcerse las cosas, probablemente diría que fue cuando, ya convertido en sirviente, no pudo resistir la tentación de preguntarle al mayordomo por los padres de Reinhild durante la visita a la mansión. La primera tarde aún estaba dedicada al trabajo, pero dado que se había sentido extremadamente culpable en el bucle anterior, Subaru decidió trabajar lo más duro que pudiera. Aunque al final, a pesar de todo su esfuerzo, acabó convirtiéndose en un obstáculo. Además, debido a este esfuerzo, lo único que recibió de Winston el mayordomo esa noche fue un libro de cuentos de hadas para niños, similar a una lectura escolar, y palabras de aliento. Así es. Subaru perdió el nuevo manual de entrenamiento de reclutas que había considerado un tesoro en el primer bucle. Por suerte, al día siguiente pudo obtener el manual de instrucciones del supervisor. El segundo día, la visita transcurrió como de costumbre. Sin embargo, habiendo asumido ya la idea de que las pequeñas cosas pueden cambiar, pero la marea mayor es difícil de revertir, Subaru no optó por imitar por completo el primer circuito. Después de todo, no quería tener que asistir a otra larga conferencia sobre los fundamentos de la magia. En cambio, como también deseaba algún poder mágico para defenderse, hábilmente usó sus palabras para intercambiar la recompensa de Rosual por lecciones del mago oscuro Bernie. Aunque Rosual accedió a pagar la matrícula de Subaru como compensación, aún así mencionó al gran espíritu de Jin antes de marcharse. Subaru agradeció el gesto, pero la crisis iba a estallar en 6 días. No tenía años para ganarse el reconocimiento de un gran espíritu. Así pues, finalmente rechazó la oferta de Rosual. Como de costumbre, Rosual le dijo: ven a buscarme si te arrepientes. Por cierto, en este bucle Reinhild subió al vagón más tarde que antes.
Antes de subir, incluso le advirtió a Subaru que tuviera cuidado con ese Rosuaal tan amable. Eso despertó las sospechas de Subaru, aunque solo por un breve tiempo. Porque poco después de que se marcharan, experimentó la magia de primera mano por primera vez. Bajo la tutela de Bernie, Subaru lanzó con éxito su primer hechizo. Shamak. Tras usarlo, se desplomó en el suelo y Winston, que pasaba por allí, lo llevó a su habitación, donde descansó toda la tarde. A través de esto, Subaru también aprendió las secuelas de lanzar magia. Aunque no eran mortales, dejaban todo el cuerpo con una sensación de pesadez como tener fiebre alta creando una sensación de fatiga total, incluso parálisis. Aún así, la experiencia valió la pena. Subaru encontró una fruta llamada Boko, que, si bien era dañina para el cuerpo, podía restaurar temporalmente su PM. Sin embargo, su degustación fue interrumpida por Winston, quien casualmente pasaba por allí. A pesar de las numerosas explicaciones de Winston, Subaru concluyó que todo se reducía a una cosa. La mansión no necesitaba un poder de combate tan bajo como el suyo. Debido a su agotamiento, Subaru acabó durmiéndose, perdiéndose su primer encuentro con Leander y Eileen. Cuando despertó alrededor de las 5 de la tarde, recordó de repente cómo Winston había herido accidentalmente al viejo Rom en el bucle anterior. Lamentando profundamente aquel incidente, sobre todo porque Winston siempre se había sentido culpable por ello, Subaru se apresuró hacia el edificio de invitados, con la esperanza de evitar el malentendido. Viejo Rom. Bastardo. Debido a su desconocimiento de los detalles del bucle anterior, ya que nunca pensó que moriría, Subaru había estado vagando sin rumbo cerca de la escena del crimen. Solo llegó allí tras oír el rugido de furia de Felt. Para entonces, la escena consistía en Ron gravemente herido, Felt inconsciente y Winston profundamente arrepentido. Para el cuarto día, la ruta de Subaru se había desviado por completo de su recorrido anterior. Todavía no había forjado el tipo de amistad que tenía con Eileen y Leander, pero tal vez porque Bernie se sentía culpable por haber hecho que Subaru se quedara en la cama toda la tarde, se convirtió en el verdadero maestro de Subaru. Cada tarde se convertía en una infernal sesión de entrenamiento mágico. A diferencia de Eileen, que empezó explicando el desarrollo de la magia, Bernie pasó directamente a las profesiones. Usuarios de espíritus, lanzadores de maldiciones, domadores de bestias, magos, sanadores. Subaru aprendió gradualmente las especialidades de cada profesión. También descubrió que Bernie era un absoluto defensor a ultranza de Reinhild. Por muy gloriosos que sean los logros de cualquier profesión, la respuesta definitiva de Bernie siempre era: si se enfrentaran a Reinhild, serían aniquilados de un solo golpe. Esto enloqueció a Subaru, el curioso aprendiz. Si Reinhild era invencible, ¿cómo había muerto Subaru? Su muerte implicaba un ataque a la mansión. Eso significaba que el enemigo tenía una forma de derrotar a Reinhild, ¿no? El punto de inflexión llegó el cuarto día. Hermano, aquí sí que eres un sirviente. Me has jodido por completo. Un cuchillo de mesa familiar se presionó contra el cuello de Subaru mientras estaba sumido en sus pensamientos. El mismo suceso se había repetido, pero esta vez, de repente le llegó la inspiración. Gracias a estar cerca de Bernie, el fanático acérrimo de Reinhild, Subaru ahora comprendía qué tipo de existencia tenía Reinhild. Francamente, Felt casi se lanzó directamente a la línea de meta. Recordó el motivo por el que ella huyó en el bucle anterior, así como el viaje de Reinhild a la capital real. Una pista tras otra comenzó a encajar. Un momento. Si su objetivo desde el principio era la recién llegada más fuerte Felt, entonces enviar a un soldado de la muerte en un ataque suicida para eliminarla, cuando ahora contaba con el apoyo de Reinhild, ahora todo tiene sentido. Habla en serio. Eres un rehén. Date prisa y llévame con Rom. Felt apartó de una patada al Subaru que murmuraba y gritó enfadado. ¿Por qué tardaste tanto en traer algo de comer? Cuando abrieron la puerta, vieron a Ron bebiendo alegremente con Leander. Ron los miró con enfado, aparentemente molesto, pero luego abrió gradualmente los ojos con sorpresa. Ron, ¿de verdad estás aquí bebiendo? Entonces esperaremos afuera. Los miembros de la Guardia Real que habían escoltado a Subaru y Feld lo confirmaron con un gesto de cabeza. Resulta que Subaru había tenido suerte la última vez gracias a sus sólidas relaciones. Esta vez, sin embargo, después de avanzar solo una corta distancia con Feld, ya habían sido capturados por los guardias. Aún así, amablemente los condujeron hasta Rom, lo que dio como resultado la escena que tenían ante sí.
Así que, aunque Sir Reinildo no esté aquí, sigue siendo perfectamente seguro. ¿Y si se trata de un ataque mágico a gran escala que abarca toda la mansión? Todos los presentes en la sala se volvieron hacia Subaru. Sentí que me echaba a reír. Eso no tiene defensa. Pero el número de personas que pueden usar esa magia es extremadamente limitado. No es que vayamos a ser atacados por un mago con título, un gran espíritu, una de las tres grandes bestias o un arzobispo del pecado, ¿verdad? Además, si alguien así nos atacara, Sir Reinil que posee la bendición de detección de hostilidad se daría cuenta de inmediato. Aunque Otto rechazó sin miramientos la suposición de Subaru, gracias a la conversación, a Subaru se le permitió una vez más ser el mayordomo de Felt. Comentario cero comentario. Votar capítulo 50. 16. A Modern Chronicle of the Astrea Family. Una crónica moderna de la familia Astrea. No esperaba que incluso el conflicto con ese tipo inevitablemente escalara hasta convertirse en una pelea, Subaru murmuró para sí mismo mientras yacía en la cama la quinta noche del segundo ciclo. Ese tipo, por supuesto, se refería a Einkel. Aunque Subaru se había contenido mucho después de enterarse de que Einkel era el padre de Reinil, el objetivo de esta última siempre había sido Feld, y Feld no era el tipo de persona que se quedaba de brazos cruzados ante las provocaciones. En el bucle anterior, la mayoría de las escenas de Subaru habían sido prácticamente robadas por ella. Al final, los habitantes de la mansión no tuvieron más remedio que actuar contra Einkel para salvar al impulsivo Feld. Incluso con la incorporación de Leander esta vez, el resultado fue el mismo. Reinil llegó a la escena y neutralizó el conflicto sin esfuerzo. Su fuerza insondable hizo que Subaru comenzara gradualmente a creer en la creencia de Bernie de que Reinil era invencible. Entonces llamaron a la puerta. Subaru, desconcertado, la abrió. Maestro. El visitante inesperado no era otro que su mentor actual, Bernie, con quien había desarrollado una estrecha relación. Bernie se sentó tranquilamente en la cama, y Subaru, como era natural, acercó una silla y se sentó frente a él. Has estado investigando la situación familiar de Reinhild desde el primer día, ¿verdad? Jaja, ¿era tan obvio? Era extremadamente obvio. De hecho, en un momento dado estábamos preparados para tomar medidas contra usted. Solo Lord Reinhild nos lo impidió. Lo juro, solo tenía curiosidad. No lo volveré a hacer la próxima vez y no hay necesidad de estar tan nervioso. Lord Reinhild le permite investigar libremente. Sin embargo, todos en la mansión han recibido su amabilidad, por lo que no hablarían de tales escándalos. Originalmente pensaba contártelo dentro de unos meses, pero dado lo que has visto hoy, responderé a tus preguntas ahora. Mientras decía esto, Bernie le dio una palmada en el hombro a Subaru. Bueno, entonces, repita su pregunta. La tragedia ocurrida en la mansión hace 30 años, ¿por qué el padre de Reinhild se convirtió en lo que es? Y los detalles sobre la madre de Reinhild. Subaru fue levantando los dedos uno a uno mientras enumeraba sus preguntas. Comencemos con el incidente de hace 30 años. En aquel entonces, el arzobispo del pecado del orgullo del culto de la bruja inició la guerra del dragón maligno en el reino. Su primer objetivo fue la familia Astrea. Los guardianes del reino. Manipuló a la señorita Caro, sirvienta del entonces Santo de la Espada, para que asesinara al cabeza de familia, Lord Berto, y secuestró a la Santa de la Espada de sexta generación, Teresía. Esa fue la tragedia de hace 30 años. Un momento, ¿de qué generación es Reinhild como Santo de la Espada? ¿Y de verdad se puede secuestrar a un Santo de la Espada? Lord Reinhild es la séptima generación. Subaru, probablemente te hayas dado cuenta de que hay bastantes mansiones por aquí. Eso se debe a que cada uno de los 6 santos de la espada anteriores tuvo sus propios logros legendarios, lo que dio lugar a 6 propiedades distintas. En cuanto a por qué Lady Teresía pudo ser secuestrada, es porque el arzobispo del pecado tenía un método para anular temporalmente las protecciones divinas. La protección divina del santo de la espada, aunque solo pretendía extraer todo su potencial, le otorgaba un poder enorme. Pero una vez que se retira la protección divina, incluso la fuerza que se había extraído a la fuerza desaparece. Bernie suspiró y continuó. Por desgracia, Lady Teresía odiaba la espada. En aquel entonces, un caballero conocido como el demonio de la espada se había enamorado de ella. Se entrenó rigurosamente durante 2 años y finalmente la derrotó en combate, jurando convertirse en la espada del reino en su lugar. A partir de entonces, la Santa de la Espada se convirtió en una chica que amaba las flores. Si bien se encontraba entre las santas de la espada más poderosas cuando contaba con la protección divina, sin ella su fuerza era simplemente de primera clase.
El santo de la espada es siempre el miembro de la familia Astrea con mayor talento para la espada. Normalmente, el talento de una persona con la espada se desarrolla junto con su cuerpo hasta alrededor de los 30 años de edad. Si la protección divina se transfiere a otra persona antes de eso, significa que el talento del nuevo santo de la espada supera al del anterior. Cuanto antes se produzca la transferencia, mayor será el potencial de éxito de la nueva generación. Pero eso es algo poco común. Lady Teresia tenía un talento excepcional. Recibió la protección divina a los 12 años. Y Einkel es hijo del demonio de la espada y Lady Teresia. Debido a su linaje, se depositaron grandes expectativas en él desde su nacimiento. La gente creía que incluso podría superar al primer santo de la espada, Lord Reid. En otras palabras, que podría alcanzar el nivel de Reinhild. En su juventud, Einkel era apasionado y amigable, y aspiraba a convertirse en el próximo santo de la espada como su madre. Trabajó diligentemente, ingresó en la Orden de Caballería y ascendió de rango hasta convertirse en vicecapitán de la Guardia Real por mérito propio. Pero el nacimiento de Reinhild descarriló por completo su trayectoria vital. Primero, cuando Reinhild tenía 2 años, su madre, Lady Loana, cayó en una condición que ni siquiera un usuario de magia azul pudo curar. Una especie de enfermedad de la Bella Durmiente. Su cuerpo permaneció inalterado, pero desde entonces ha estado dormida. Luego, cuando Reinhild tenía 5 años, ocurrió un grave incidente de secuestro en la capital. El demonio de la espada tuvo que ir a rescatar al rehén, mientras que la misión de matar a la ballena blanca, una de las 3 grandes bestias mágicas, recayó en Einkel. Al no confiar en sus fuerzas, Einkel le pidió a su madre, Lady Teresia, que fuera en su lugar. Trágicamente, durante la operación, Reinhild, de 5 años, recibió la protección divina del santo de la espada, y Lady Teresia murió en batalla. El demonio de la espada, Wilhelm, renunció a su puesto como comandante de caballeros y se retiró de la familia Astrea, emprendiendo solo su camino de venganza. Incluso después de todo eso, Lord Einkel siguió intentándolo. Apoyó la orden de caballería que se estaba desmoronando bajo el peso de los repetidos golpes. Desempeñó el papel de padre para Reinhild. Pero un día, durante el entrenamiento con espada, Reinhild, de 5 años, lo derrotó para enorgullecer a su padre. Tras ello, comenzaron a circular rumores maliciosos, llegando incluso a afirmar que Reinhild era tratada como una esclava. Einkel, destrozado por la vergüenza y el resentimiento, se derrumbó por completo y, bueno, descansa un poco. Todavía tienes que ayudar a Lord Winston mañana. Tumbado en la cama, Subaru, que una vez fue un niño abrumado por la excelencia de sus padres, de repente empezó a comprender lo que significaba sentirse aplastado por el talento de un niño como Einkel. No, en el fondo Subaru se dio cuenta de que Einkel era mucho más fuerte que él. Einkel perdió a su amada, causó la muerte de su madre y, a pesar de haber nacido con grandes expectativas, vio cómo todos sus esfuerzos eran eclipsados sin esfuerzo por el puro talento. Solo después de tantos reveses acabó derrumbándose. Y Reinhild, de 8 años, era perfecta. Impecable en todas las tareas domésticas, invencible en fuerza, obediente y bien educada. La presión que ella ejerció sobre Einkel debió ser mucho mayor que cualquier cosa que Koichi hubiera ejercido jamás sobre Subaru. Iba a ser una noche sin dormir. Pensó en la relación entre Rudeus y su padre en Jobless Reincarnation, y en la dinámica familiar del presidente de la clase en la serie Monogatari, comentario cero comentario. Votar capítulo 51. 17. De Tuowose actitudes changed. Los dos cuyas actitudes cambiaron. A la mañana siguiente, Subaru, con ojeras, caminó somnoliento hasta la puerta principal. Subaru, ¿quieres quedarte en la mansión a descansar? Preguntó Winston, ya sentado en el asiento del conductor. No, no, no quiero causarte problemas por mi culpa. Simplemente echaré una siesta rápida en el camino, respondió Subaru. Entonces, acuéstate en el vagón. Te llamaré cuando lleguemos, dijo Winston, señalando el compartimento trasero. Subaru asintió, se tumbó sobre la manta, porque los cristales mágicos son frágiles, y se quedó dormido enseguida. Mira, hasta el viejo mayordomo ha empezado a trabajar, pero aquí hay un hermano mayor que se lo está pasando en grande. ¿En serio? ¿En serio? Ya lo sé, mamá dice que a este tipo de parásitos se les llama parásitos que viven a costa de sus padres. Eso es demasiado. Aunque antes me quedaba en casa todo el día, ahora por fin tengo un trabajo de verdad. Subaru se incorporó. Fuera del vagón se había reunido un grupo de niños conocidos.
Cuando salió, Winston estaba hablando con unos comerciantes y acababa de devolver un cachorrito a una niña llamada Meili. Subaru se estiró y saltó del carruaje. ¿Te están mimando, eh? ¿No lo sientes? Parece que todavía no te has despertado. Bueno, da igual. Oh, soy la madrata niña, gracias por cuidarla. De repente, el rostro de una mujer desconocida del pueblo apareció frente a Subaru, sobresaltándolo tanto que se sentó pesadamente en el suelo. Eres un imbécil. ¿Por qué tu hija tiembla todo el tiempo? ¿La estás maltratando? No hay abuso, la amo igual que ella me ama a mí. Todo lo que hago es por amor. Verificaré si tu supuesto amor es real. Claro que es real. Si fuera posible, me encantaría que experimentaras lo que es ser amada. Eres muy afortunada. Bueno, entonces, vamos, Meili. Subaru los observó marcharse sin comprender, pero sus piernas no se movían. Cuando aquella mujer le tocó la cara, Subaru sintió un escalofrío helado en lo más profundo de su corazón. Una sensación como si hubiera escapado por poco de algo peor que la muerte. Las esperas habituales a que el dragón de la tierra se recupere, los conejos inquietos de siempre, los gastos desmesurados del mayordomo, Subaru concluyó que el extraño comportamiento de la aldeana esta vez era un efecto mariposa causado por haber dormido en el carruaje del dragón. La estatua que está en el centro de la ciudad, ¿verdad? Tras la conversación de siempre con el anciano mayordomo, Subaru dispuso de un valioso tiempo libre. Primero, fue a una tienda conocida para comprar el regalo de cumpleaños de Otto, elegido en la partida anterior, y luego encontró una posada para arreglarse. Finalmente, Subaru llegó a su destino con más de 10 minutos de antelación respecto a la última vez. Subaru se dirigió al único asiento libre. Una chica llamada Ran lo miró con sus ojos carmesí. ¿Puedo sentarme aquí? Aunque Ram no quiera sentarse al lado de un sirviente que huele un poco mal, este es un lugar público, así que no hay problema siempre y cuando no te acerques a Ram. ¿Por qué? Me eché perfume. ¿Por qué te parezco peor que la última vez? ¿Tu objetivo es Ram? Ram es consciente de su propia ternura. Lo siento, Ram ya tiene a alguien que le gusta. ¿Podría ser que ser rechazado por ti también sea un evento predeterminado? ¿Buena persona? Tus ojos parecen más los de un villano. No insultes mi apariencia. Olvídalo. ¿Acaso piensas rendirte porque eres inferior a tu hermana en todos los sentidos? Subaru finalmente reveló su propósito. Como un joven amable y recto, aunque estaba casi seguro, en un 90%, de que no podría completar esta partida, no podía ignorar a Ram. Pero la expresión de Ram se ensombreció ante la pregunta de Subaru. ¿Por qué sabes que Ram tiene una hermana? ¿Cuál es tu verdadero propósito? Ram preguntó fríamente. Casualmente vi a una chica que se parece muchísimo a ti, salvo por el color del pelo. Mentalmente, pareces más la hermana mayor, así que, por el aspecto, eres la menor. Ay, deja de pegarme de repente. Lo siento, un insecto negro acaba de volar delante de mí e instintivamente lo espanté. Volviendo al tema, Ram no se rendirá solo porque Rem sea mejor que ella. Al contrario, Ram estaría encantada. Parece que ya deberías irte. Adiós. Siguiendo las indicaciones de Ram, Subaru vio que el viejo mayordomo había llegado antes de lo previsto. Tras despedirse con la mano de la doncella que se marchaba, Subaru y el viejo mayordomo subieron al carruaje dragón de regreso a la mansión. El último día, a pesar de que se esperaba un ataque, los guardias de la mansión habían estado bebiendo desde la mañana. Por supuesto, según ellos, ya habían bebido menos de lo habitual preparándose para la fiesta de cumpleaños de mañana. Subaru también mencionó sutilmente la posibilidad de un ataque. Hermano, Lady Reinilde estará hoy en la mansión. Ni un loco se atrevería a atacar a estas horas. Tómate algo y relájate. Si tienes tiempo, compra algunas botellas más. Obligado a beber una copa, Subaru, medio aturdido, se dirigió a la bodega. Justo en ese momento, vio a Einkel salir corriendo con una caja de vino. Einkel chocó deliberadamente con Subaru al marcharse. La expresión de Subaru se ensombreció. Suspiró y entró en la bodega para coger unas botellas de vino antes de regresar con los guardias. Entonces Einkel se marchó y comenzaron los ajetreados preparativos de la tarde, igual que en la partida anterior. Por cierto, Subaru enmendó muchos errores y recibió elogios de todos por primera vez. Esa noche, Subaru se sentó en una silla, observando atentamente su entorno. Esperó pacientemente a que ocurriera la anomalía. El tiempo transcurría segundos a segundos.
Subaru sentía cada vez más sueño y se frotaba los párpados para combatir la repentina somnolencia. Pero la somnolencia trajo consigo el frío. Subaru se estremeció y sonrió con amargura, abrazándose los hombros y frotándose el cuerpo para entrar en calor, pero por más que lo intentó, no pudo disipar el frío. Además, la somnolencia se hizo más intensa. Comprendiendo la situación con optimismo, Subaru notó que algo había cambiado. El clima actual del otro mundo era similar al de finales de primavera en su mundo original, lo que a veces requería arremangarse para combatir el calor. Pero ahora, ¿por qué le castañeteaban los dientes incontrolablemente? Maldita sea, podría ser esto y... Pero el temblor se extendió por todo su cuerpo. Subaru se apoyó apresuradamente en el suelo, pero sus brazos no pudieron sostener su peso. Alguien y Subaru abrió la boca para pedir ayuda, pero escupió sangre negra. Sus órganos internos parecían derretirse lentamente. Se dio cuenta de que corría peligro de muerte. Utilizando sus últimas fuerzas, Subaru abrió la puerta de su habitación y salió gateando. Al segundo siguiente, una onda expansiva lo lanzó lejos. Todo su cuerpo tembló violentamente. Lo que originalmente estaba en el suelo salió volando, rebotando varias veces. Tras deslizar su rostro contra el suelo, Subaru se dio cuenta de que había sufrido un impacto enorme. ¿Qué pasó? La mitad izquierda de su cuerpo, desde el hombro hacia abajo, había sido arrancada. Ah. Al percatarse de la herida, un dolor agudo le recorrió el cuerpo como un rayo. Subaru se movía como un pez fuera del agua. Tenía la garganta bloqueada por una sensación que iba más allá del dolor y el ardor. Ni siquiera podía gritar. Lo único que podía hacer era forcejear y retorcerse. Su visión parpadeó y un zumbido familiar llenó sus oídos. Ha llegado la molestia, adiós. Subaru escuchó las últimas palabras y, con su último aliento, abrió los ojos. La ropa de la mansión, los zapatos de cuero marrón, al instante siguiente, la cabeza de Subaru estalló de dolor. Comentario cero comentario. Votar capítulo 52. 18. The Boy Who Regained His Courage. Capítulo 18. El niño que recuperó su valor. Subaru despertó con un grito. El trauma persistente de su reciente muerte había tenido un impacto sin precedentes en su corazón. Ya completamente consciente, Subaru se quitó la manta de encima, primero palpándose la cabeza con ambas manos como si estuviera revisando una sandía, y luego estiró la mano izquierda hacia arriba como si fuera a agarrar algo. Finalmente, se abrazó a sí mismo con el brazo derecho para confirmar la existencia de la mitad izquierda de su cuerpo. Mi cabeza, sigue aquí. Mi mano izquierda también, mi cuerpo está intacto. La cabeza que había sido destrozada, la mano izquierda cercenada, el lado izquierdo de su cuerpo que había salido volando, todo seguía allí. Subaru se miró en el espejo. Una versión de sí mismo perfectamente ilesa. Volví, no, debería decir, gracias a Dios que pude volver. La desaparición de sus heridas significaba que había perdido ante el destino. Pero el retroceso temporal significaba que aún tenía una oportunidad de vengarse. Al levantar la cabeza, Subaru se dio cuenta de dónde y cuándo estaba. Según las reglas de regreso por muerte, el tiempo se reiniciaría a su presunto punto de guardado. El primer día en la mansión Astrea. Aún así, no estaba del todo seguro. Siempre existía la posibilidad de que aterrizara en otra línea temporal. En cualquier caso, la prioridad era confirmar la fecha actual. Justo cuando él pensaba que y por fin te diste cuenta, Nia. Me diste un buen susto, Nia. Es la primera vez que veo a alguien con secuelas tan graves, casi mortales. Pero no te preocupes, estás perfectamente bien, Nia. ¿O prefieres que Ferris te haga un chequeo completo para asegurarnos? Ah, lo siento, ya me he calmado. Solo entonces Subaru se percató de que Ferris estaba a su lado, brillando tenuemente de color azul, y de que Winston estaba de pie junto a la cama sosteniendo un vaso de agua. Subaru les dedicó a ambos una sonrisa amable y sincera. Ya veo, respondió Ferris, mirando fijamente a Subaru por un instante. Luego, el brillo azul se desvaneció. El miedo volvió a apoderarse del corazón de Subaru. De repente recordó que la magia curativa con atributo de agua también tenía efectos mentales. Reprimió con fuerza el miedo que le bullía en su interior. Gracias por todo. Disculpen las molestias. Natsuki Subaru, de vuelta en acción. Subaru saltó de la cama al suelo, adoptó una pose señalando al techo y gritó. Por cierto, ¿qué día y hora es hoy? Así comenzó el primer día en la mansión Astrea. Tras confirmar que Subaru estaba bien, Ferris salió de la habitación.
Queriendo ordenar sus pensamientos, Subaru le dijo a Winston que le gustaría descansar antes de ver a Reinhild. Una vez que Winston cerró la puerta, dejando a Subaru solo, comenzó a repasar rápidamente los recuerdos de las últimas 2 semanas y a reunir las pistas. La causa de la muerte la primera vez fue probablemente un debilitamiento durante el sueño y lo que atacó a Subaru esa mañana fue una oleada repentina y abrumadora de somnolencia y frío. Esa sensación, que le agotaba toda su energía y fuerza de voluntad, era tan eficaz que podía causarle la muerte en poco tiempo. Quedarse dormido significaba quedar completamente indefenso. Jamás habría despertado de ese sueño eterno. Y en cuanto al origen de ese fenómeno, con lo que sé ahora, y según lo que dijo Bernie, no hay manera de que haya sido causado por ningún sistema conocido. Lo que significa que no fue magia, ni una maldición, ni ninguna otra fuerza sobrenatural. En pocas palabras, me envenenaron. Subaru llegó rápidamente a su segunda conclusión. Pudo hacerlo fácilmente gracias en parte a que le pidió a Bernie, su compañero de mayor confianza, que hiciera una comprobación final en el último bucle, eliminando así la posibilidad de magia. Y por supuesto, también estaba el asesino que apareció al final vestido con ropa del personal de la mansión, lo cual fue prueba definitiva de que la propiedad había sido infiltrada. Y suponiendo que haya un infiltrado, muchas cosas tienen sentido. La desaparición del conejo veloz se debió a filtraciones de información. Su objetivo era alejar a Reinhild. Y al igual que con el incidente del robo de insignia, esta vez era claramente un plan para eliminar a Feld, el candidato más inesperado entre los aspirantes a la realeza. Además, no todos se vieron afectados, ya que alguien intervino al final. Así que esta vez la información obtenida había sido abundante. Se había identificado la existencia del asesino, su método, algunas características físicas e incluso una lista de sospechosos. El siguiente paso es identificarlos. Recuerdo la sensación de sus zapatos. La propina era firme, así que es un hombre. Hay 200 hombres en esta mansión. No los he visto a todos ni siquiera después de 2 vueltas. Así que, como sirviente, no puedo alcanzar mi objetivo. Tendré que tomar un camino que aún no he explorado. Lo molesto de regreso por la muerte era que Subaru no podía explicar de dónde sacaba su información. Un paso en falso y los demás podrían pensar que era un espía de una facción enemiga. Además, dado que el culpable era un agente encubierto, incluso si Subaru lograba que Reinhild le creyera y formulara un plan, el enemigo podría cambiar de táctica y volver a esconderse. Para garantizar el éxito, la opción más segura era que Subaru primero identificara al traidor él mismo y luego llamara a Reinhild para capturarlo con una fuerza abrumadora. Si las condiciones para el regreso por muerte son las mismas que la última vez y había muerto 3 veces durante el recorrido por la capital antes de finalmente lograrlo en el cuarto intento. Si se aplicaran las mismas reglas, le quedaría una devolución más. Por eso Subaru decidió que usaría esta vida para encontrar al verdadero topo. Entonces, en el peor de los casos, podría usar el poder de Reinhild en el cuarto bucle para terminar el juego. La mano de Subaru se quedó paralizada sobre el pomo de la puerta. Había muerto 5 veces en total hasta el momento, pero nunca lograba acostumbrarse. De hecho, cuanto más lo experimentaba, más intenso se volvía el miedo. Solo imaginar tener que soportar ese terror de nuevo le hacía temblar las piernas. Esta última muerte había sido mucho más espantosa que las 4 anteriores. Tras su regreso, la desesperación casi le destrozó el corazón. De no haber sido por la ayuda de Ferris, probablemente se habría derrumbado por completo. Ni siquiera ahora su valentía le había llegado todavía a la punta de los dedos de las manos ni de los pies. Volver a empezar con determinación era totalmente distinto a intentarlo de nuevo tras haberse rendido una vez. ¿Quién podría culparlo? Sinceramente, esto ya no es solo por Reinhild. Reinhild ya es tan fuerte que tuvieron que atraerla para alejarla. En ese sentido, tal vez huir de todo este lío sería la decisión más inteligente. Subaru pensó en Roswaal, quien vendría a invitarlo mañana. Unos segundos después, se dio una fuerte bofetada en las mejillas y esbozó una sonrisa irónica. Parece que, sin darme cuenta, me he encariñado con la gente de aquí, con esta vida. Así que no tengas miedo. Subaru recordó las 2 últimas semanas. Los amables sirvientes. Winston y Bernie, quienes le enseñaron. Felt y los demás. Por fin, el valor volvió a arder en su corazón. Subaru alzó la mano frente a él. Sus dedos ya no temblaban. Vamos. Subaru abrió la puerta de su habitación y llamó a Winston, que estaba en el pasillo. Comentario. Votar capítulo 53. 19.
A completely different beginning. Capítulo 19. Un comienzo completamente diferente. Mientras caminaba por el pasillo familiar, Subaru se sujetaba el estómago, que le ardía ligeramente, con la mano derecha. El dolor no provenía de ninguna herida de cuchillo. Era simplemente hambre. No había nada que hacer. Aunque, según recordaba Subaru, solo habían pasado unas pocas horas desde la última vez que había comido, el reloj mágico que colgaba junto al pasillo brillaba en azul, indicando que ya había pasado el mediodía. Independientemente de su estado mental, físicamente, Subaru solo había comido una taza de fideos instantáneos en las últimas 24 horas, desde el almuerzo de ayer hasta ahora. El rugido de su estómago le impulsó instintivamente a acelerar el paso. Aunque no sabía por qué Reinilda había malinterpretado que sus costumbres incluían hablar durante las comidas, por ahora, Subaru necesitaba comida con urgencia. Al entrar en el pasillo elevado, los gritos ensordecedores que había previsto no estaban presentes. Debajo del pasillo, solo unos pocos sirvientes limpiaban el desorden que había quedado tras el entrenamiento. Winston se percató claramente del estado de Subaru. Los dos caminaron rápidamente hacia la habitación familiar. Era la tercera vez que Subaru entraba en ella. Inesperadamente, a diferencia de las dos veces anteriores, la habitación se sentía vacía. Reinil, que solía estar junto a la ventana disfrutando de la vista, estaba ausente. La mesa, que normalmente estaba repleta de comida, estaba vacía. Los atentos sirvientes también se habían marchado. La única persona en la habitación era Otto, quien le sonrió a Subaru. Este cambio repentino y drástico dejó a Subaru desconcertado. Mientras su mente divagaba, su cuerpo, largamente reprimido, finalmente expresó su protesta. GRRRR. GRRRR. Pido disculpas sinceramente. Iré a preparar algo de comida enseguida. Al ver a Winston salir corriendo y luego mirar a Otto, que se rascaba la cabeza con incomodidad, Subaru de repente se sintió agradecido por la decisión que acababa de tomar. Sin importar que, no quería que el otro bando recordara una entrada como esta, propia de la historia afroamericana. Ahora que lo pienso, quizá fue una bendición que no se hubiera quejado delante de Reinhild la última vez. Soy Natsuki Subaru. Encantada de conocerte. Con su mentalidad ajustada, Subaru tomó la iniciativa y extendió la mano para estrecharla. Otto Suen. Soy el asistente de Reinhild. Mucho gusto. Reinhild-sama estaba ocupada, así que esta vez sí. No esperaba verte tan pronto, chico. Felt interrumpió el saludo formal de Otto sin el menor respeto por la etiqueta. Reinhild la siguió, asintiendo y saludando a Subaru con un saludo de caballero antes de entrar en la habitación. Detrás de ellos estaba el viejo Rom, con su botella de licor de siempre. ¿Cuánto tiempo sin verte, Felt? Justo cuando Subaru saludó a Felt que se acercaba, ella le propinó una patada frontal directa en el estómago, haciéndolo caer de rodillas. El repentino acto de violencia provocó que Subaru gimiera de dolor. Felt, haciendo equilibrio sobre una pierna, cruzó los brazos y asintió con satisfacción. A juzgar por cómo te sentiste cuando te pateé, parece que la herida de tu estómago ha sanado por completo. ¿Estás bien? Si estás preocupado, podrías mostrar un poco de amabilidad, ¿sabes? ¿Por qué recibirme con una patada a toda potencia? ¿Y si me reabrieras la herida cuando ya casi está curada? Aún así, la curación de Ferris es realmente de primera categoría. Subaru se puso de pie de nuevo y respondió con irritación. Felt-sama, es estupendo retomar el contacto con un amigo, pero por favor, venga aquí primero. Mientras hablaba, Reinilda apartó la silla que estaba en la cabecera de la mesa. Se sentó sin dudarlo. El viejo Rom ocupó el asiento de Reinhild, y Subaru, tras una breve pausa, se sentó frente a él. Tras una breve charla informal, Winston entró empujando un gran carrito de comida. Él y Otto pusieron la mesa con cuidado y luego salieron de la habitación. Una vez cerrada la puerta, comenzó la tercera ronda de la reunión. Subaru había oído una vez que ver a un chef de sushi de primer nivel preparar sushi era una forma de entretenimiento en sí misma. En aquel entonces no lo había entendido, pero ahora, al ver a Reinhild preparar sushi con movimientos gráciles, comenzaba a comprenderlo. La fascinación de Subaru no se debía únicamente a la belleza de Reinhild. La forma en que Reinhild movía las manos no era inferior a las técnicas de esos chefs consagrados de la televisión que habían pasado décadas perfeccionando su oficio. De hecho, las habilidades de Reinhild con el cuchillo podrían incluso superarlas. Oye. ¿Me estás escuchando, chico?
Felt, que había estado explicando los acontecimientos de la capital real mientras sostenía el emblema, gritó molesto a Subaru, que se había quedado demasiado absorto. Lo siento, ya me hago una idea general. Subaru resumió apresuradamente lo que había aprendido durante el primer bucle sobre el incidente de la capital real. La expresión de fastidio de Felt finalmente comenzó a desvanecerse. Tal vez fuera porque el viejo Rom no había resultado herido esta vez, o quizás porque Subaru ya no actuaba como parte de la familia Astrea, pero la actitud de Felt hacia Subaru era mucho mejor de lo que esperaba. Subaru comprendió vagamente que aquella chica inteligente había llegado a verlo como un salvador que, por casualidad, había evitado las trágicas consecuencias de su propia codicia. Alguien que la había salvado a ella y a sus seres queridos. Las cosas son básicamente como dijiste. Reinil, otro plato, por favor. Por cierto, cocinas sorprendentemente bien. Pensaba que los nobles no hacían este tipo de cosas. Felta sintió satisfecha mientras le pasaba su plato vacío a Reinhild. Gracias por el cumplido. Mientras sea de tu agrado, eso es lo que importa. Reinhild sonrió mientras colocaba un nuevo plato de sushi frente a ella y llenaba la copa de sake del viejo Rom. Ah, eso sí que es satisfacción. Así que, chico, ya sabes cómo está la situación. Esta es una oportunidad única en la vida. Si tienes alguna petición, dilo. Este tipo es de fiar, un buen hombre. Felt se reclinó en su silla, señalando a Reinhild. Tal como dijo Felt-sama, si hay algo que necesites o desees, por favor dímelo. Haré todo lo que esté en mi mano para que suceda. Reinhild dejó lo que estaba haciendo y se volvió seriamente hacia Subaru. Me gustaría hospedarme aquí temporalmente como huésped. En realidad, soy viajero. Me gustaría pasar 7 días aquí conociendo este continente y, después, planeo viajar por diferentes países. Durante mi estancia en la mansión, me gustaría tener libertad para explorar. Al fin y al cabo, este edificio tiene 400 años de historia. Lo entiendo. Asignaré a alguien para que les muestre la mansión. Excepto en las zonas privadas, puedes explorar libremente. Alguien te proporcionará información básica sobre cada país. También prepararé tus documentos de viaje y tus fondos. Si fuera necesario, incluso puedo organizarle guías locales en cada país y no. Subaru agitó rápidamente las manos, rechazando los minuciosos preparativos de Reinhild. Con los documentos y el dinero para el viaje me basta. Si pido más, mi orgullo no lo soportará. Entendido, Subaru pero en serio, si hay algo, no dudes en comentármelo. Por ahora, por favor, echen un vistazo a su alrededor cuando tengan tiempo. Su guía lo encontrará en breve. Felt-sama. Entendido. Me encargaré de lo que hablamos. Nos vemos, chico. Tras despedirse de Felt y los demás, la vida de Subaru como invitado comenzó formalmente. Comentario cero comentario. Votar capítulo 54. 20. A Gradually Changing World. Capítulo 20. Un mundo que cambia gradualmente. Buenos días, Lord Natsuki Subaru. Seré su asistente durante su estancia en la mansión. Puede llamarme Eileen. Subaru miró sorprendido a la cortesía que tenía delante. No era otra que Eileen, usuaria de magia Yan, con quien había entablado una buena relación durante el primer bucle. Hola, soy Natsuki Subaru, actualmente soy un huésped aquí, saludó, mientras observaba con curiosidad a Eileen. Conocer su fuerza le dio a Subaru cierta tranquilidad, pero también lo inquietó un poco. A pesar de analizar todo lo que pudo, seguía sin estar seguro de por qué Reinhild la había asignado. Si no lograba resolverlo, simplemente lo dejaría de lado por el momento. Ese era el método de Subaru. En lugar de obsesionarse con las intenciones de Eileen, se centró en su objetivo principal. Con un fuerte apoyo a su lado, sus nervios se calmaron. Mientras recababa información sobre la mansión a partir de ella, también buscaba al culpable basándose en sus recuerdos. Aunque ya había visto la ética laboral de Eileen cuando atendía a Felt en la primera ronda, observarla y experimentarla de primera mano eran cosas totalmente diferentes. Dio la impresión de ser extremadamente profesional, casi como si pudiera leerle la mente. Eileen, Subaru vaciló, pero continuó. De verdad, no tienes que ser tan formal conmigo. Mis disculpas. Si te incomoda, puedes llamarme simplemente Eileen. Aunque dijo esto, sus gestos respetuosos y su tono permanecieron inalterados. Ella lo trataba como a un invitado. Claramente estaba en modo trabajo. Subaru lo comprendió de inmediato. Esta no era la misma Eileen con la que había formado un vínculo profundo y que le había enseñado los fundamentos de la magia. Esa versión de ella había desaparecido.
Y no fue solo Eileen, aplausos. Aplausos. Subaru se dio una fuerte bofetada en las mejillas, volviendo así sus pensamientos al presente. Está bien. No puedo dejar que la tristeza me hunda. Necesito seguir adelante. Él le sonrió a Eileen. Si lograba superar esta dura prueba, tal vez podría reconstruir los lazos que una vez tuvo. Por ahora, tenía que usar el conocimiento que había adquirido con 2 vidas para descubrir al cerebro detrás de todo. Mañana les traigo los documentos. Adiós. Tras finalizar su informe nocturno sobre el oeste de Kararaji, Eileen hizo una reverencia y salió silenciosamente de la habitación, dejando a Subaru tumbado en la cama gigante. Curiosamente, la perfecta experiencia que Eileen le brindó como huésped lo hizo sentir sofocado, precisamente debido a la amistad que habían forjado en el primer ciclo. No me extraña que Feld le tuviera tanta antipatía a Eileen. Para devolver la bondad de Reinil, debió de esforzarse muchísimo para convertirse en alguien que no la deshonrara. ¿Cuánto esfuerzo le habrá costado? ¿Podré hacer lo mismo? Maldita sea, no voy a perder tan fácilmente. Para acallar su complejo de inferioridad, Subaru gritó, se incorporó y comenzó a anotar los resultados de la investigación del día. En tan solo un día, había interrogado a más de 70 personas e incluso había obtenido la lista del personal de la mansión de Eileen. Deseaba con desesperación continuar investigando durante la noche, pero también comprendía que actuar de forma imprudente podría alertar al enemigo. Desde su segundo intento, supo que mucha gente ya sospechaba de él. Si seguía husmeando por las noches, esas sospechas no harían más que aumentar. Así que, por ahora, aguantó. Al día siguiente, a pesar de la tentación de disfrutar de una mañana noble con sirvientes y desayuno en la cama, Subaru carecía de la suficiente fortaleza para llevarlo a cabo. Se despertó por sí solo. Aunque su mente estaba acostumbrada a despertarse a las 7 u 8, su cuerpo protestaba. Pero a diferencia de la segunda vez, esta vez estaba preparado. Su fuerza de voluntad triunfó sobre su pereza. Buenos días, Lord Subaru. Aquí tiene la información que solicitó. Justo cuando salió por la puerta, una voz lo sobresaltó. Al ver que Eileen le extendía un grueso tomo titulado Compendio completo de Venenos X, lo aceptó apresuradamente. Muchísimas gracias. Esto es de gran ayuda. Por cierto, Eileen, ¿dormiste bien? He oído que trasnochar no es bueno para la piel de una chica. Mientras se dirigía al escritorio para comenzar a cotejar la información, Subaru de repente se preocupó y se detuvo para preguntar. Gracias por su preocupación, Lord Subaru. Le aseguro que he descansado lo suficiente. Le traeré la comida. ¿Le parece bien un pastel de crema? Que tenga un buen día. Subaru asintió sin pensar, Eileen hizo una leve reverencia y cerró la puerta en silencio. Subaru comenzó a hojear cuidadosamente el documento. Si pudiera comprender la naturaleza del veneno, tal vez encontraría la manera de contrarrestarlo. Sin importar que, tenía la intención de intentarlo. La noche anterior, durante la conferencia de Eileen sobre los venenos occidentales, él había pedido directamente ese libro. Pero al ver su grosor comparable al de un diccionario Oxford Advanced Dictionary empezó a sudar frío. Recién llegado a este mundo y aún sin estar familiarizado con el lenguaje escrito, resultaba intimidante. Su tranquila sesión de estudio pronto se vio interrumpida. El evento programado para el segundo día, la visita de Lord Rosual, se desarrolló según lo previsto. Sin embargo, Subaru ya no tenía ningún deseo de tratar con Rosual. Al final, Rosual simplemente le prometió que si Subaru alguna vez pensaba en una recompensa adecuada, podría hablar con él. ¿Qué es? ¿Tengo algo en la cara? Cuando estaba a punto de subir al carruaje, Rosual se giró repentinamente y preguntó. Lo siento, lo siento. Es que, tu maquillaje me llamó la atención. Subaru apartó la mirada rápidamente. Por mucho que lo mirara o lo recordara, Rosual seguía pareciendo una persona genuinamente buena. Lamentablemente, la advertencia de Reinilde en el bucle anterior instó a Subaru a ser cauteloso. Subaru, ¿pasa algo? Buscando consuelo, Subaru se volvió hacia Reinil, quien simplemente ofreció una sonrisa confusa pero amable. Ah, me siento curado. No, nada. Cuídate en la carretera. Subaru dudó un instante, pero finalmente optó por no preguntar más. Al poco tiempo, el carruaje del dragón desapareció en la distancia. La pierna izquierda de Winston se extendió como un látigo hacia Rom, que huía con Feld. Aunque todavía existía cierta distancia entre ellos, los instintos de combate de Rom le decían que no podía bloquearlo.
Pero Rom no lo esquivó. Con la mano izquierda, lanzó a Fels detrás de él, luego se mantuvo firme y levantó el brazo derecho para recibir el golpe. Una fracción de segundo antes del impacto, numerosas luces blancas envolvieron el brazo de Rom. Sus pies trazaron dos surcos poco profundos en la hierba. Rom. ¿Estás bien? Me sentí apurado a su lado. Subaru, que había estado paseando cerca con Eileen preparándose, también comprobó el estado de Rom. Por suerte, esta vez solo fue una herida leve. Aliviado, Subaru sonrió. Cambiaré el destino poco a poco. Subaru, con el puño en alto, dio un paso al frente para interrumpir la discusión entre Winston y Eileen. Comentario cero comentario. Votar capítulo 55. 22. Te amates. Compañeros de equipo. Ya eran más de las 9 de la noche y Subaru por fin había terminado la lección de geografía de hoy. Subaru observó a Eileen beber agua junto al libro Enciclopedia de Venenos, y vaciló. Aunque en la Tierra la vida nocturna apenas comenzaba a esa hora, aquí la mayoría ya dormía. Finalmente, para no perder tiempo, Subaru habló. Señorita Eileen, hay muchas partes de este libro que no entiendo. ¿Podría ayudarme a interpretarlas? Puedo, pero ¿me permite la osadía de preguntarle algo primero? Al oír esto, Subaru miró a Eileen con cierta sorpresa, pero dado que era él quien hacía la petición y también esperaba mejorar su relación, aceptó sin dudarlo. Entonces, ¿puedo preguntar, señor Subaru? ¿Está buscando a alguien que lleve zapatos de cuero marrón? ¿Qué planea hacer esta persona? O mejor dicho, ¿qué tipo de veneno está utilizando? El cuerpo de Subaru se tensó de inmediato. La distancia de menos de 10 metros que los separaba no le proporcionaba ninguna sensación de seguridad. El tiempo transcurría lentamente. Gradualmente, Subaru se relajó. Por reflejo, abrió la puerta para revisar el pasillo, luego abrió la ventana para mirar afuera y finalmente se desplomó sobre la cama, sumido en sus pensamientos mientras miraba a Eileen. No te preocupes, no hay nadie en esta zona ahora mismo. ¿Me puedes informar de la situación? Al oír las palabras de Eileen, Subaru comenzó a pensar rápidamente. Para empezar, estaba claro que Eileen no conocía la situación, así que, una vez más, debió de haber dejado escapar algo. Pero basándonos en lo que sucedió en el bucle anterior, incluso si se expusiera, Reinhild no permitiría que la gente de la mansión le hiciera daño. Lo que significaba que Eileen actuaba por su cuenta. Entonces, ¿debería decirle la verdad a Eileen? Reflexionó Subaru. Aunque Eileen tenía un estatus elevado y su personalidad era fan devota de Rein, hermana de magos prácticamente se le notaba en la cara, Subaru conocía a los caballeros de la mesa redonda de la serie Fate y había investigado un poco sobre ellos. Si te dijera que hay un espía en la mansión, ¿me creerías? Te creo. Su convicción inmediata solo la hizo parecer más sospechosa. No hay motivo para sorprenderse tanto. Lord Reinhild es demasiado poderoso, así que es natural que la gente sea cautelosa. Reinhild no plantaría ningún espía, pero los espías servirían obedientemente como sirvientes siempre y cuando Reinhild no se extralimitara. Es una especie de regla tácita. De hecho, de vez en cuando, algunos sirvientes abandonan la mansión. Tal vez intuyendo la duda de Subaru, Eileen añadió una explicación. Ya veo, entonces es una de esas reglas no escritas. Subaru reflexionó un momento. Teniendo en cuenta que la mansión Astrea ostentaba un poder capaz incluso de derrocar a una nación, era lógico que no ser vista con recelo fuera algo inusual. Subaru suspiró. Ya no importaba si los asesinos la habían enviado para ponerlo a prueba o si simplemente quería proteger la mansión. Ayer, de las más de 70 personas a las que había investigado, más de la mitad habían estrenado zapatos hoy. Aunque podría haber sido en preparación para la visita de Roswell, también demostró que los zapatos de cuero no eran tan lujosos entre los sirvientes como Subaru había supuesto. Además, Subaru solo llevaba 2 semanas estudiando el guión local. Incluso después de hojear las páginas toda la tarde, se dio cuenta de que sería casi imposible identificar qué veneno utilizó el asesino en tan solo unos días. Ambas líneas de investigación llegaron a un callejón sin salida. En tal situación, Subaru realmente necesitaba la ayuda de alguien de la zona. Subaru sabía que él aún podría estar esperando que ella lo traicionara, porque ya había decidido dar su vida por información. Incluso si fuera una traidora, atrapar la cola del zorro significaría que él podría seguir el hilo en la siguiente vuelta. En realidad, la noche que me enviaron aquí, me desperté un rato y estuve vagando por el pasillo, luego me dieron una patada que me dejó inconsciente. Lo último que vi antes de desmayarme fue un par de zapatos de cuero marrón.
Una vez tomada su decisión, Subaru le contó a Eileen la misma historia inventada que había usado para engañar a Reinhild. Disculpe, ¿quiere decir que el enemigo planeaba envenenar la mansión? Pero Lord Reinhild posee la protección divina de la desintoxicación. Una vez activada, lo notaría al instante. Y aunque lograran envenenarnos, ¿de qué serviría? Solo enfurecería a Reinhild. Al oír la pregunta de Eileen, Subaru sintió cierto alivio. Una de las preocupaciones que le agobiaban parecía haberse aliviado un poco. Al ver su expresión de desconcierto, Subaru volvió a concentrarse rápidamente. Quería decir, Reinhild suena casi demasiado perfecto. Pero ¿qué pasa si el objetivo no es él? ¿Qué pasa si es Felt? ¿Cómo se atreven a intentar dañar a Lady Felt? A menos que sean peones colocados por la facción que tiene como objetivo a Lady Emilia. Pero Lady Felt posee la auténtica corona de plata, un meteorito con forma de anillo que puede detectar las drogas que afectan a quien lo lleva. ¿Y si el plan consiste en debilitar las defensas de la mansión cuando Reinhild no esté presente, y luego lanzar un ataque sorpresa contra Felt? Subaru expresó la conclusión a la que había llegado tras morir 2 veces, y Eileen se sumió en profundos pensamientos. Subaru también aprovechó la oportunidad para recordar algo. Se dio cuenta de que Feld no parecía llevar el anillo en las 2 primeras vueltas. Por cierto, Eileen, ¿revisas la comida que me envían a mi habitación? Suelo usar el hechizo detección de veneno para comprobarlo. Ya veo. Como Eileen está conmigo ahora, Feld debe haber conseguido el nuevo equipo. ¿Podrías usar ese hechizo para revisar toda la mansión? Tardaríamos aproximadamente un mes, pero si reducimos el rango, podría hacerse más rápido. ¿Existe alguna forma de acotar el rango? Sí. Dado que recuerda que los zapatos eran marrones y recuerda su textura, podemos visitar una zapatería para identificar el tipo de cuero. En base a eso, podemos acotar aún más la búsqueda. El sueldo de la mansión es decente, pero si el atacante llevara zapatos de cuero de alta gama, podríamos descartar a muchos sospechosos a la vez. Por supuesto, yo me encargaré de los preparativos, así que no te preocupes. Entonces contaré contigo. Jamás podría olvidar la sensación de ese cuero. Literalmente, ni siquiera en la muerte. Subaru dijo esto mientras recordaba lo sucedido 2 días antes, con el cuerpo temblando involuntariamente. Señor Subaru, usted es bastante fiable. Si pudiera elegir, preferiría olvidarlo. Por cierto, supongo que ahora somos compañeros de equipo para desenmascarar al espía. Llámame Subaru. Subaru extendió la mano. Esta vez, Eileen permaneció en silencio durante un largo rato, tanto tiempo que Subaru casi retiró la mano avergonzado. Pero justo en ese momento, ella extendió la mano y le agarró la suya. Entonces, contaré contigo, Subaru. Igualmente, Eileen. Comentario cero comentario. Votar capítulo 56. 23. A Little Progress. Un pequeño progreso. Al tercer día, bajo la dirección de Eileen, Subaru volvió a entrar en la capital real y llegó a la famosa compañía comercial Astrea. Una vez que Eileen reveló su identidad, el gerente los condujo a ambos a una habitación repleta de materiales de cuero. Todo el cuero que hay actualmente en la capital está aquí. 426 tipos en total. Por favor, no me malinterprete, Lady Eileen. Recientemente, la compañía Gokou entregó un lote de cuero fabricado con bestias mágicas occidentales. Además, esto es algo que Lady Reinhild me pidió que le entregara. Si necesita algo, hable con el asistente de afuera. Los dos intercambiaron miradas. Eileen abrió su compendio completo de venenos, mientras Subaru ordenaba brevemente la pila de cuero que tenía delante. Luego, tomó la hoja de arriba, la frotó contra su cara un par de veces y comenzó a trabajar con la pila. El tiempo transcurría lentamente. De vez en cuando, Eileen anotaba cosas en su cuaderno, mientras que Subaru interrumpía sus acciones ocasionalmente. Su rostro reflejaba una serie de expresiones de contemplación, miedo, vacilación y decepción, cada vez que dejaba a un lado el cuero y tomaba uno nuevo. Finalmente, sus manos no alcanzaron nada. Subaru se detuvo. Ya estaba anocheciendo. Subaru, que había estado trabajando sin parar salvo para comer, finalmente había terminado su tarea. Sin embargo, en su rostro no había alegría, solo una profunda e interminable decepción. Todo fue en vano. Incluso entre estos pocos, todavía existen diferencias significativas. ¿Cuál es tu postura? Subaru, con aspecto de estar completamente exhausto, se desplomó en su silla y le preguntó a Eileen, que ya había leído más de la mitad del libro.
En este punto, el candidato más probable es el veneno procesado a partir del veneno de una de las tres grandes bestias mágicas. La serpiente negra. Lamentablemente, si eso es cierto, no existe antídoto. Subaru, ¿dónde notaste exactamente la diferencia entre estos tipos de cuero? Eileen señaló los trozos de cuero que Subaru había apartado. Subaru los revisó de nuevo antes de responder. Ya veo. Es más resistente que la piel de jabalí, pero conserva la elasticidad propia de la piel suave. Además, retiene el calor corporal al tacto. Sinceramente, no creo que exista una piel así. Eileen resumió las ideas de Subaru y luego se sumió en la contemplación. Aunque no está confirmado, si realmente existe un cuero como el que usted describe, debe provenir de una bestia mágica de alto nivel. Ese material resultaría demasiado caro incluso para la Guardia Real. Eso reduce las opciones al círculo interior. Además de mi hermano y yo, quedan otras 18 personas por investigar. ¿Qué es? ¿Hay algo erróneo en mi análisis? Subaru miró a Eileen con sorpresa. Ella lo miró confundida. ¿Todavía me crees? Con todas las circunstancias, ¿no deberías pensar que miento? Incluso yo he empezado a dudar de mi propia memoria. Te infravaloras. Al menos para mí, alguien que ha ayudado a Lady Reinhild es más importante que quienes simplemente han recibido su ayuda. Además, poseo la protección divina del ojo místico de la emoción, así que generalmente puedo saber si alguien miente. Ya veo. Estás usando la actitud de Reinhild como referencia. En ese caso, deberíamos poder eliminar a Otto, Winston y Lander. En realidad, Otto no sabe nada del plan de cumpleaños que involucra a las bestias mágicas del bosque occidental, así que no puede participar. Tengo mis razones para los demás también. Eso deja a 15 personas por revisar. Subaru explicó su razonamiento a partir del incidente del conejo veloz y también descartó a Lander, que había salido en campaña con Reinhild, y a Winston, que siempre llevaba zapatos negros y a quien Subaru conocía bien. Entendido. Probaremos primero los 15 restantes. Si eso no funciona, podemos investigar las demás opciones. Además, sobre lo que dijiste respecto al bosque, vamos a comprobarlo ahora. Si logramos encontrar una fisura en el plan del enemigo, podremos ganar más tiempo. De esa forma, inspeccionar toda la mansión no será un problema. Era la mañana del cuarto día. A las afueras de la ciudad de Setia, Eileen y Subaru se preparaban para entrar. Habían dedicado mucho tiempo el día anterior y finalmente confirmaron el primer paso de su plan. Ahora se dirigían al gremio de mercenarios para recabar más información. Mientras la fila de entrada avanzaba lentamente, Subaru de repente divisó a una madre y una hija que le resultaban familiares. Una sencilla mujer del pueblo y Meili pasaban cerca, destacándose entre el grupo de mercenarios que se dirigían al noroeste a cazar. Esa zona lleva al bosque de las bestias mágicas. Es peligrosa. Al ver la dirección que tomaban, Subaru no pudo evitar bajar del coche y advertirles. La mujer del pueblo lo miró sorprendida. ¿Tú? ¿Eres el orgullo? ¿Orgullo? ¿De qué estás hablando? Subaru preguntó de vuelta, confundido. Ya veo, así que aún no has despertado. No importa. Vámonos. La mujer extendió la mano hacia Subaru, igual que la última vez, pero la retiró de nuevo del mismo modo. Luego tomó la mano de la niña y se marchó. Subaru permaneció inmóvil, como antes, hasta que, Subaru, ¿estás bien? Estás sudando mucho. Eileen preguntó, una vez finalizados los trámites de entrada y llegado a su lado. Estoy bien. Oye, Eileen, ¿los conoces? Subaru respiró hondo y señaló hacia el final de la calle, por donde habían ido la madre y la hija. No, no son de este territorio. ¿Seguro? Estoy seguro. Recuerdo la cara de todos en el territorio. ¿Por qué preguntas? Subaru dudó un instante, pero finalmente negó con la cabeza. No es nada. Vamos al gremio. Así es. Comparados con los problemas de la familia Astrea, la extraña madre y la hija parecían insignificantes. Subaru volvió a subir al carruaje del dragón y entró en la ciudad con Eileen. Entendido. Si surge algún problema con la cacería del conejo veloz, le notificaremos de inmediato. El comerciante regordete dijo con seriedad. Fuera por suerte o no, la cacería seguía su curso con normalidad. Más de 260 ya habían sido capturados. Cuando Subaru llegó 2 días después en el circuito anterior, el total era de alrededor de 300. Eso debería garantizar que todo sea infalible. ¿Volvemos ahora a la mansión?
Planeo comprarle un regalo de cumpleaños a Otto. ¿Podemos vernos después? Entendido. Te esperaré en la posada cerca de la puerta de la ciudad. Eileen le entregó a Subaru una bolsa con dinero y se marchó. Subaru compró el regalo sin problemas y luego, de repente, se dirigió a la plaza central. Caramba, hay tantos asientos vacíos. ¿Por qué te sentaste justo a mi lado? Es propiedad pública, ¿no? Además, ¿de verdad huelo tan mal? Se te nota el disgusto en la cara. Si eres tan consciente de ti mismo, entonces por favor, mantente lejos de Ram. De lo contrario, podría volverse peligroso. La criada de pelo rosa dijo mientras se ponía de pie y hacía una reverencia. Solo entonces Subaru se percató de que Rem lo miraba fijamente con ojos serios, ojos que brillaban con una luz familiar y peligrosa. Siento que me tratan cada vez peor, ¿fui demasiado directa o algo así? Murmurando y llevándose las manos a la cabeza confundido, Subaru caminó hacia el punto de encuentro acordado. Comentario cero comentario. Votar capítulo 57. 24. De un traceable killer. Capítulo 24. El asesino indetectable. Subaru y Eileen caminaban por un pasillo oscuro y familiar. ¿De verdad vas a empezar investigando a tu bro, quiero decir, a tu hermano? No quiero, pero todos los pasadizos secretos de la mansión están bajo su control. Y solo con la magia del atributo Jin de mi hermano podremos llevar a cabo nuestra investigación en secreto. Además, una vez que empecemos, no habrá manera de ocultárselo. Y es alguien en quien podemos confiar. Es cierto. No puedo imaginar que el señor Bernie traicione jamás a Reinhild. Recordando a su profesor del bucle anterior, un fan demasiado devoto, Subaru asintió en señal de aprobación. En ese preciso instante, una luz repentina apareció frente a ellos. Detección de venenos. Un destello de luz blanca cruzó la habitación. Inesperadamente, la luz se tornó púrpura al instante siguiente. Bernie se dio la vuelta rápidamente. Eileen, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo has podido lanzar magia en mi habitación? Era la primera vez que Subaru veía a Bernie enfadado, y su instinto fue huir. Debería preguntarte. ¿Por qué hay tantos materiales venenosos aquí? ¿Estás realizando experimentos? Y espera, este retrato de Lord Reinhild me resulta muy familiar. ¿No es la misma composición que utilicé para aquel boceto que hice en nuestro viaje al norte? Exacto. Tu boceto no logró capturar en absoluto la perfección de Lord Reinhild, así que lo estoy reproduciendo aquí. ¿Qué? ¿Qué tenía de malo mi dibujo? Mientras los hermanos empezaban a discutir sobre la mejor manera de representar la belleza de Reinhild, la tensión de Subaru disminuyó. Finalmente, como juez designado, Subaru examinó ambas pinturas, la representación fotorrealista de Eileen y la versión estilo anime de Bernie y, fiel a su naturaleza otaku, eligió la de Bernie sin dudarlo. Entonces, ¿a qué viniste aquí y por qué usaste magia? Eileen, ya serena, explicó rápidamente la situación. Ya veo. Bueno, aquí tengo documentación de todo. Estos materiales fueron comprados con fondos de la mansión, y Otto tiene los registros. Si no me crees, puedes comprobarlo con él. De todos modos, te encubriré para que nadie más en la mansión se entere de tu investigación. Además, cuando veas a Otto, asegúrate de contarle lo sucedido con el bosque de bestias demoníacas. Qué oportuno. Cuando Subaru y Eileen se marcharon, Otto salió de las sombras y habló. Sí. Mi hermana debió de obtener la aprobación de Lady Reinhild antes de actuar. La selección real está a punto de comenzar. Si vamos a participar, esta es una buena oportunidad para deshacernos de los parásitos. Sospecho que Reinhild solo pretendía que colocara un hechizo de detección en el exterior, nada más. Aún así, usar un poco de magia Jin para comprobar si hay alguien dentro es válido, ¿no? Al fin y al cabo, mis órdenes eran asegurarme de que no los descubrieran. Gracias. Empezaré a quitarlos poco a poco desde dentro. Eres demasiado blando. Pero en cuanto a Subaru, la noche que resultó herido, Winston y yo estábamos vigilando la puerta. No quiero que se salga con la suya quien engañó a mi hermana. Y además, sabe demasiado, incluso sobre esta habitación. Es el benefactor de Lady Reinhild. Si Eileen confía en él, entonces no es un enemigo. Dejémoslo ir en silencio. Si de verdad te molesta, adviértele. Esta es la última. Sin saber que acababa de escapar de la muerte por muy poco, Subaru y Eileen continuaron su investigación según lo planeado. Ya era la hora de la cena. Eileen lanzó su hechizo de detección en la última habitación del mayordomo. Subaru rezó en silencio. La luz blanca se extendió y se desvaneció rápidamente.
Eileen negó con la cabeza mirando a Subaru. Esa es la última. No se encontró veneno. Subaru sintió un inmenso alivio, pero luego se dio cuenta de que eso significaba que ninguna de las habitaciones de los 15 administradores de la mansión contenía el veneno que lo mató. El único lugar con materiales experimentales venenosos era la habitación de Bernie. La cocina también contenía algunos ingredientes tóxicos, utilizados por el chef principal Paul Bocuse. Paul afirmó que eran para un plato de fugu, pez globo, que Reinilde había pedido. Los materiales experimentales de Bernie también parecían estar documentados con Otto. Hablemos con Lord Otto después de cenar. Si todo está en orden, ampliaremos la búsqueda. ¿Estás bien? Te ves un poco pálido. Subaru preguntó con preocupación. Tras asegurarle que estaba bien, se dirigieron a la oficina de Otto después de cenar, solo para encontrar allí al líder del gremio de mercenarios de esa mañana. Se lo dejamos a usted, mi señor. Mañana enviaremos gente a investigar. Tras confirmar todo, el líder del gremio se retiró con tacto, y Otto dio fe de los dos sospechosos. Aquí tampoco hay nada, dijo Eileen mientras veía desvanecerse la luz blanca. Demos por terminada la jornada. Subaru miró por la ventana el cielo que se oscurecía. Aún era la tarde del quinto día, y habían comenzado a investigar a los miembros más ricos de la Guardia Real. Pero esto también es una buena señal. Y ahora que la crisis del bosque de las bestias demoníacas ha terminado, mientras Reinilde no sea atraída hacia otro lugar, el enemigo no hará ningún movimiento. Subaru miró hacia el centro del patio. Allí yacía el cadáver de una enorme bestia demoníaca negra, con cabeza de león, cuerpo parecido a un caballo o una cabra y cola de serpiente extendido por el suelo como un camión monstruo derrotado. Se trataba de un Kiltirau, una bestia demoníaca de nivel jefe que habita en lo profundo de bosques ricos en Mara. A diferencia de otras bestias, no rugen innecesariamente. A pesar de sus cuerpos enormes, se mueven con agilidad y son expertos en tácticas de emboscada y asesinato, capaces de realizar muertes silenciosas de un solo golpe. Conocidos como el León de las Sombras y el Rey Negro del Bosque, son depredadores supremos. Este había sido asesinado por Reinilde. Anoche, el líder del gremio visitó la mansión, y Otto envió a los guardias reales para confirmar la situación esta mañana temprano. El enfrentamiento previsto se produjo igualmente, pero Otto le habló deliberadamente a Reinilde sobre el bosque de las bestias para separarlo de otra persona. Y así, el trágico rey del bosque, a pesar de ser capaz de aniquilar a todo un escuadrón de caballeros en su propio terreno, fue abatido en un instante por la recién llegada Reinilde. Los refuerzos que el amo había prometido para la bestia nunca llegaron. Comentario cero comentario. Votar capítulo 58. 25. A Waiting Down. Capítulo 25. Esperando el amanecer. Se oyó un golpe en la puerta. Cuando Subaru la abrió, se sorprendió al ver a Bernie de pie afuera. Es porque Eileen usó demasiada magia, así que hoy les explicaré la inteligencia del norte, dijo Bernie, dando su razón. ¿Está bien? Preguntó Subaru con preocupación. En este mundo, la magia es casi equivalente a la fuerza vital, y Subaru ya había experimentado las consecuencias de agotarla. Había notado que la velocidad de inspección de Eileen aumentaba desde que Reinilde cazó a la bestia mágica el día anterior. Pero debido a la actitud segura de Eileen, Subaru había asumido que se las arreglaba bien. No se había dado cuenta de que se estaba esforzando demasiado. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, Subaru de repente se dio cuenta de que había sido elevado del suelo. Subaru, ¿cómo obtuviste exactamente esa información? No intentes mentirme con alguna excusa tonta. Esa noche, Winston y yo estuvimos vigilando tu puerta todo el tiempo. La voz airada de Bernie resonó mientras interrogaba a Subaru, quien ahora comprendía su error. Toc, toc, Bernie, déjame a mí dar las instrucciones a Subaru esta noche, interrumpió una tercera voz. Otto apareció, y Subaru vio que Bernie dudaba por un momento antes de resoplar, soltar a Subaru y salir de la habitación dando un fuerte portazo. Otto se sentó frente a Subaru con una sonrisa irónica y luego cogió el libro que había sobre el escritorio. Comencemos, pues, este es el sagrado reino de Gustaco, en el norte. Otto cerró el libro tras una explicación detallada. Había combinado su propia experiencia como comerciante ambulante con información sobre las regiones del norte para ofrecer una visión completa del país septentrional. Pero la persona con la que estaba hablando se había distraído mentalmente. Subaru había estado debatiendo consigo mismo si debía revelar su habilidad de regreso por muerte, su mayor secreto. Al final, incluso después de que Otto terminara su presentación, Subaru no pudo decir nada. Subaru, te vas mañana.
Así que no tienes por qué obligarte a hablar. Todos tenemos nuestros secretos. Te agradezco todo lo que has hecho por la mansión, pero no puedo permitirlo. Que alguien a quien no entiendo en absoluto se quede aquí durante la selección real. Este es el dedo barrera. Puede bloquear un ataque. Es una muestra de agradecimiento. Tras la marcha de Otto, las manos temblorosas de Subaru recogieron el dedo de barrera. Comprendió lo que aquello significaba. Desde el momento en que Bernie lo acusó de mentir, Subaru se dio cuenta de que este resultado era inevitable. No podían permitir que alguien tan sospechoso como él se quedara en la mansión durante la selección real. Bueno, está bien. Usaré mis conocimientos modernos para hacerme más fuerte y luego volveré para ayudar a Reinildo, murmuró Subaru, tratando de mantenerse optimista, pero sus ojos estaban llenos de derrota. Al día siguiente, los preparativos para una animada celebración de cumpleaños continuaron según lo previsto. Solo unas pocas personas vinieron a despedir a Subaru, entre ellas Reinhild. Otto y Bernie permanecieron en silencio a cierta distancia. Reinhild sonrió cálidamente y bendijo a Subaru. Eileen susurró una promesa de encontrar aquello. Se rió a carcajadas y le dijo que sobreviviera. El viejo Rom le entregó una botella del licor favorito de Reinhild, afirmando que era el mejor que había encontrado. Leander le regaló a Subaru un látigo, la única arma con la que Subaru había mostrado potencial, aunque solo fuera como novato. Al ver a las personas que se preocupaban por él, Subaru sintió de repente cómo su resentimiento se desvanecía. Echó un vistazo hacia afuera. La próxima vez que regresara, sería lo suficientemente fuerte como para protegerlos. Oyó pasos firmes detrás de él. Winston había regresado con una recompensa para él. Subaru sabía que era hora de partir. Buen viaje. Sí. Subaru tomó la bolsa del mayordomo, más pesada de lo que esperaba. Tan pesada que su brazo cayó hacia abajo. Se tambaleó y luego se agachó para recoger el contenido derramado. En ese momento, un par de zapatos familiares aparecieron ante su vista. La pista que había descartado debido al hechizo anterior de Eileen. Los zapatos del asesino estaban ahora justo delante de él. ¿Qué es esto? Estos son de mi tierra natal, el país occidental de Karalaji. Solo los uso en ocasiones importantes, dijo Winston. Subaru lo entendió de inmediato. Es algo frecuente. La gente se cambia de zapatos sin que los demás se den cuenta, incluso cuando viven juntos. Había visto repetidamente a Winston atendiendo las heridas del viejo Rom, y había llegado a asociarlo con zapatos negros. Pero ya había registrado la habitación de Winston. Él no podía ser el envenenador. ¿Una ocasión importante? ¿La masacre de hoy? La respiración de Subaru se volvió agitada. No tenía pruebas, así que buscó el apoyo de Eileen. Ella dudó, pero finalmente asintió. ¿Estás bien, Subaru? ¿Quieres descansar un día más? ¿O podría invocar un carruaje dragón para llevarte a la capital? Reinhild se acercó con preocupación en el rostro. Su sincero cariño conmovió a Subaru. Se golpeó el pecho y respondió. Estoy bien. Acabo de ver un producto especializado de mi país. Solo quiero ir despacio. Si de verdad no puedo seguir, volveré. Lo entiendo. Si ocurre algo, siempre serás bienvenido aquí. Cuídate, Subaru. Fue poco tiempo, pero fue divertido. No pierdas ese recuerdo. Le añadí un pequeño detalle para representar nuestros 6 días de recuerdos. Reinhild extendió la mano para saludar. Intuyendo sus intenciones, Subaru le devolvió el apretón de manos con firmeza mientras balanceaba su pesada bolsa de equipo, que tintineó audiblemente. Lo sé. No diré ni una palabra. Lo juro por el dragón. Interactuar contigo parece disminuir el valor del engaño, y en este país, jurar por el dragón es el juramento más solemne. No dudo de ti, pero por favor, nunca lo olvides. La joven permaneció de pie respetuosamente en el patio de la mansión, manteniendo su postura solemne hasta que Subaru desapareció de su vista. Cualquier ansiedad que hubiera provocado la perturbación anterior, ahora había desaparecido de nuevo. Tras caminar un rato por el camino forestal, Subaru se detuvo y observó con cautela su entorno. Una vez que estuvo seguro de que no había nadie cerca, abandonó el sendero y se adentró en el bosque. Ignorando las repetidas advertencias de Eileen sobre lo peligrosos que podían ser los bosques, se abrió paso entre la maleza y avanzó más adentro. Escaló varias pendientes, sufriendo arañazos con ramas y hojas ásperas, pero no aminoró el paso. Tras unos 15 minutos de escalada. Esto es todo. La vegetación desapareció de su vista y el cielo abierto lo recibió.
Tras recorrer varias laderas boscosas, Subaru llegó a la cima de un alto acantilado enclavado en las montañas. Más que un acantilado, era una caída vertical de 90 grados, como si media montaña hubiera desaparecido. Pero desde este punto de observación a 40 metros de altura, podía ver directamente hacia abajo una mansión familiar. La mansión Astrea. Era un lugar que Subaru había descubierto hacía unos días. Una zona aparentemente hecha a medida para observar la mansión. Siempre ocurre esta noche. Lo único que queda, es esperar a que empiece. Comentario cero comentario. Votar capítulo 59. 26. Farewell, Volunteer. Capítulo 26. Adiós, cazador de intestinos. El tiempo transcurría, segundo a segundo. Como los asesinatos ocurrieron a las 9 de la noche, a Subaru le quedaban casi 10 horas, lo que significaba que necesitaba mantenerse concentrado. Pero esta vez no actuaba como sirviente, por lo que no tuvo que trabajar. Tras un descanso completo, su mente y su cuerpo estaban en óptimas condiciones. Está bien. Las bestias mágicas del bosque del noroeste han sido eliminadas. Reinhild se está quedando en la mansión. Eileen está usando periódicamente su detector de veneno, esta vez, sin duda, saldré adelante sin problemas. Subaru murmuró para sí mismo. Originalmente, tenía la intención de marcharse directamente, pero la aparición del viejo mayordomo o mejor dicho, del verdadero culpable había trastocado ese plan. Ocasión importante y era para enviarlos lejos a Elia e Inkel. Subaru esperaba desesperadamente que así fuera, pero no podía descartar la minúscula posibilidad de que fuera una trampa para una masacre. Maldita sea, ¿por qué tenía que ser tú? Al pensar que el viejo mayordomo era el asesino, Subaru no pudo evitar gritar. Enfurecido, golpeó el suelo con los puños. La sangre roja tiñó las piedras, pero aquel dolor no era nada comparado con el tormento que sentía en el corazón. Porque ese hombre había sido su profesor en el primer ciclo. Su amigo en el segundo. Un anciano de confianza en el tercero. Su confianza había sido traicionada. En ese rincón solitario, Subaru no pudo contener las lágrimas. El sol del mediodía abrasaba la tierra. Subaru finalmente se calmó. Revolvió su bolsa. Comida que Reinhild había preparado, una cuerda larga que había traído para escapar, un telescopio inesperado, un fajo de dinero y dos objetos clave. El anillo de barbera y la auténtica corona de plata. Esto sí que ayudará. Un anillo que podía bloquear un ataque y otro que podía detectar veneno. Ambos fueron regalos de Otto y Reinhild. Subaru se puso el anillo de barbera y ató la cuerda firmemente entre el tronco de un árbol cercano y su cintura. El tiempo siguió transcurriendo. El cielo se oscureció. Al principio, observó el estado de la mansión con entusiasmo, pero gradualmente sintió que el cansancio se apoderaba de él. Lo que lo despertó de su somnolencia fue el temblor de la tierra. ¿Un terremoto? No, esto es sí. Nubes de polvo se elevaban en la lejanía alrededor de la mansión. Subaru miró apresuradamente a través del telescopio. Montando dragones de tierra estaban Leander, Bernie y Reinhild. ¿Me vieron, eh? Reinhild miró repentinamente en su dirección a través del telescopio. Sabiendo lo increíblemente agudos que eran los sentidos de la chica, Subaru lo aceptó como una confirmación. Como ella ni siquiera tardó unos segundos en ir a buscarlo, él comprendió la urgencia de la situación. Rápidamente agarró el cuchillo con la mano. Aunque originalmente estaba diseñada para cortar la cuerda en una huida de emergencia, ahora podría tener que usarse contra un enemigo. Y en el peor de los casos, suicidarme, ¿de verdad puedo hacer algo tan aterrador? Subaru se cuestionó a sí mismo. Si bien ser apuñalado era posiblemente más fácil que ser asesinado a patadas, aún así no sería agradable. No quiero morir, ni quiero que muera nadie más. Por eso, esta vez debo reunir información útil. El deseo se le escapó, con la esperanza de estar a salvo y volver a la cálida vida cotidiana de su primer ciclo. Como si hablara consigo mismo, Subaru pensó en las personas de las que acababa de separarse. Para romper el bucle en la siguiente ronda, decidió observar la mansión a través del telescopio. Aunque no había formado vínculos concretos con ellos, aún le dolía el corazón ante la idea de sacrificarlos. No dejaré que vuestras vidas se desperdicien. Concéntrense, concéntrense y... Ya fuera mala suerte o destino, ella eligió ese preciso momento cuando la mentalidad de Subaru cambió para atacar. ¡Puaj! En el momento en que sus tímpanos captaron un leve y extraño sonido, Subaru instintivamente se apartó hacia un lado. Una ráfaga de aire familiar llegó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa.
Sus ojos brillaban con sed de sangre. Una hoja curva familiar descendió. Elsa. Subaru gritó el nombre de su atacante con incredulidad, pero también sabía que le sería imposible esquivar su próximo ataque. Sin embargo, Elsa chasqueó la lengua repentinamente y dio un salto hacia atrás. Al instante siguiente, una roca enorme de aproximadamente 1 metro de diámetro pasó zumbando, rozando a Subaru y con una fuerza de viento tan potente que lo lanzó por el precipicio. Ah, esto es malo, esto es realmente malo. Voy a morir en la caída. Azotado por el viento, el Subaru giraba descontroladamente en el aire, incapaz de distinguir arriba de abajo. El movimiento caótico le hizo gritar involuntariamente, como alguien que grita en una montaña rusa a pesar de saber que es segura. De repente, un dolor agudo le recorrió la cintura, como si fuera a quebrarse. Su mente quedó en blanco por la agonía y el caos absoluto. Cuando finalmente aterrizó con fuerza en el suelo, se quedó allí sentado, aturdido, y miró hacia arriba a la persona que ahora estaba de pie al borde del acantilado. Gracias, ¿quién eres? Subaru alzó la vista hacia la persona que lo había rescatado del precipicio. Un gigante de más de 2,1 metros de altura, vestido completamente con una pesada armadura negra. Agarró la cuerda con una mano y, con la otra, sostuvo un enorme guandao de unos 3 metros de largo. ¿Estás bien, Subaru? Tengo un montón de preguntas, pero ahora no es el momento. La mansión todavía nos necesita. Una voz familiar provino de la armadura dorada. Aunque ahora era una cabeza más alto que antes, Subaru reconoció la voz. Era Leander. La mansión. Subaru reaccionó de inmediato a lo que dijo Leander. Miró rápidamente a su alrededor, luego tomó el telescopio y contempló la mansión. Lo que presenció fue una masacre. Un imponente gigante azul de 8 brazos blandía 4 espadas enormes, masacrando a todo el mundo. Ni siquiera la guardia de élite pudo resistir un solo golpe. Un anciano de pelo blanco entraba en la mansión bajo la protección del gigante. Tenemos que darnos prisa y volver para ayudar. Subaru le gritó urgentemente a Leander. Eileen y los demás siguen dentro. No caerá tan fácilmente. Además, primero debemos ocuparnos del enemigo que tenemos enfrente. De lo contrario, regresar podría causar aún más daño. Maravilloso. Estás tan tranquilo, eres una presa exquisita. Me entusiasma tener la oportunidad de resarcirme de mi fracaso anterior. Elsa jugueteaba con la hoja curva que tenía en la mano mientras hablaba. Capitán de la guardia, Leander Bert. Cazadora de intestinos, Elsa Graniert. Siguiendo el código guerrero, cada uno declaró su nombre. Entonces, un rugido ensordecedor resonó. Era el sonido de la carga de Leandro. El suelo se agrietó bajo sus pies, creando un cráter. El retroceso de su paso fue tan poderoso que pareció teletransportarse, apareciendo instantáneamente sobre Elsa. Agarrando con fuerza su guandao, Leander rugió como un león mientras blandía el arma hacia Elsa, quien recibió el golpe con una sonrisa sedienta de sangre. Comentario cero comentario. Votar capítulo 60. 27. Debo volunteer vs. Leander. Capítulo 27. El cazador de intestinos contra Leander. No. Subaru gritó ansiosamente. La escena que tenía ante sí era una repetición de la batalla de Elsa contra el viejo Rom. Elsa esquivó sin esfuerzo el amplio guandao, y su cimitarra derecha se dirigió hacia la cintura de Leander. Pero Leander no era un simple civil como Rom. El golpe impactó contra su armadura, lanzando chispas, y el rebote hizo retroceder el brazo de Elsa. En el instante siguiente, el guandao de Leander se estrelló contra el suelo. Lo que debería haber sido un duelo igualado se decantó decisivamente a favor de su rival. Cuando la espada de Leander tocó el suelo, fue como si hubiera explotado una granada de fragmentación, solo que los fragmentos eran de piedra en lugar de metralla. La armadura de Leander emitió un sonido agudo y denso cuando Elsa, usando su mano izquierda, sacó otra espada de su espalda para defenderse. Aún así, múltiples fragmentos de piedra impactaron su cuerpo, haciéndola tambalear y salpicar más de 10 manchas de sangre. Incluso Subaru, que se encontraba a 50 metros de distancia, sintió el impacto. El suelo presentaba un cráter de casi medio metro de ancho en el punto de impacto de la hoja. Sin dudarlo, Leander lanzó un segundo ataque, blandiendo su guandao horizontalmente contra la herida Elsa. Apenas logró esquivarlo agachándose, mientras que algunas chispas saltaron al chocar el guantelete de Leander con la espada de Elsa. Leander ignoró el daño leve y volvió a estrellar el arma contra el suelo. Aunque Elsa se retiró apresuradamente y usó sus espadas dobles para bloquear, nuevos estallidos de sangre brotaron por todo su cuerpo. Ah, el dolor.
Esta es la sensación de estar vivo. Eso es todo. Pensaba que solo eras un bruto con mucha fuerza, pero resulta que no necesitas nada más. Técnica, velocidad, reflejos, no significan nada para ti. Deja la defensa en manos de tu armadura y concéntrate únicamente en el ataque. ¡Qué maravilla! Elsa se lamió la sangre de la mano, con una expresión de éxtasis. Un monstruo que solo se siente vivo al borde de la muerte, me pregunto, si aplastara tu cadáver bajo una roca, ¿revivirías? Leander replicó fríamente. Parece que solo tienes una vida cuando luchas contra mí, y a diferencia de la bendición de la tierra, la tuya no regenera las heridas. Como para confirmar algo, Leander sonrió y volvió a cargar. Ya fuera por una lesión anterior o por darse cuenta de que solo tenía una vida, Elsa se volvió mucho más cautelosa. Cada vez que Leander la atacaba con su guandao, ella se retiraba rápidamente. Su agilidad era increíble. En tan solo un segundo le bastaba para crear más de 20 metros de distancia. Las granadas de fragmentación modernas tienen un radio letal de solo 5 a 15 metros. Aunque la técnica devastadora de Leander superó ese alcance, la retirada de Elsa fue suficiente para mantenerse a salvo. No tienes honor como guerrero. Rugió Leandro enfurecido. Aún así, desvió su ataque para apartar una pequeña hoja lanzada hacia Subaru. Esto se debía tanto a la necesidad de proteger a Subaru como a que Leander necesitaba información precisa sobre este ataque. Guerrero. Ante todo, soy un asesino, un mercenario. Lo que más importa es cumplir con mi cometido. Elsa respondió. Sin embargo, su voz denotaba cansancio. La sangre brotaba continuamente de sus heridas, tiñendo de rojo oscuro la mitad de su atuendo negro. El suelo también estaba empapado. La pérdida de sangre le había costado gran parte de su agilidad. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en la cintura de Leander, específicamente en el punto que había dañado con 6 cuchillas rotas. ¡Qué lástima! Si le hubieras hecho caso a ese mocoso y lo hubieras abandonado antes, habrías ganado. También habrías podido proteger tu mansión. Elsa sonrió mientras señalaba detrás de Leander. Una mansión se puede reconstruir. Somos los herederos del testamento de Reinhild. Creo que los demás lo entenderán. Y lo necesito, por la información que me proporciona. Leander mantuvo su postura inquebrantable. Elsa sonrió. Se abalanzó hacia adelante, lanzando su hoja izquierda roma y dentada contra Subaru. El caballero cambió instantáneamente su tajo que partía el suelo por un salto hacia arriba. Necio. Elsa murmuró mientras esquivaba con una maniobra deslizante. Empuñando con ambas manos su espada curva de la mano derecha, la estrelló contra la sección agrietada de la armadura de Leander. Se trataba de un ataque del que se había enterado en condiciones desesperadas la semana pasada. Su espada y su armadura se hicieron añicos juntas, justo cuando el guandao de Leander atravesó la distracción. Sonriendo cruelmente mientras anticipaba el contraataque, Elsa desenvainó su arma final y golpeó de nuevo el mismo punto agrietado. Esta vez, su cimitarra comenzó a hundirse en la armadura. Leander alzó su guandao, pero Elsa ya no necesitaba retroceder. En cuestión de segundos, le arrancaría las entrañas. ¿Cómo serían las entrañas de un caballero tan noble? Su espada golpeó algo duro. Elsa lo comprendió de inmediato. Era una armadura. El hombre que tenía delante no llevaba una sola capa de armadura. Normalmente, una armadura tan pesada sería una carga incluso para los caballeros de élite, sin embargo, este hombre se movía con fluidez mientras llevaba 2 capas. Había sido derrotada por la protección divina de la fuerza. No, más que eso. Había sido vencida por la riqueza. El tipo de armadura que había roto tantas de sus espadas, sabía exactamente lo cara que debía de haber sido. Su arma quedó atascada. Algún material entre las 2 capas de armadura había atrapado su hoja. ¿Quién es el tonto ahora? Preguntó la voz gélida, acompañada de una mirada igualmente fría. Elsa lo comprendió. Ella era la presa. Su arrogancia la había llevado directamente a su trampa. Sin dudarlo, Elsa soltó su espada y saltó hacia atrás. Pero ella lo sabía. Ya era demasiado tarde. En ese momento crítico, algo chocó con el arma de Leander. Una bola de metal, aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, cubierta de púas. Un mayal. Un arma unida por una larga cadena de hierro, como una bola de bolos letal. El violento impacto desvió ligeramente la trayectoria del guandao de Leander. Flora y murmuró Leander al oír la voz familiar. Al instante siguiente, chispas brotaron de su brazo. Tras 2 golpes contundentes consecutivos, el ataque perfecto de Leander finalmente reveló una pequeña abertura.
Elsa aprovechó la oportunidad y escapó de la zona de peligro. Remy Ram. Gritó Subaru, nombrando a los inesperados refuerzos de Elsa. ¿Por qué? Preguntó en voz alta, pero en su corazón, Subaru ya lo había adivinado. Eso era lo que Ram se refería con buscar la muerte. Todo es para cumplir el deseo de esa persona, dijo una de las chicas. ¿Qué persona? ¿Qué deseo? Habla con claridad. Gritó Subaru. Basta. Mi hermana no necesita hablar con este tipo. Comentario cero comentario. Votar.